Hola Emilio, buenas tardes. Hola Kiko, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy ya la segunda parte del encuentro mensual del mes de noviembre. Bienvenidos a todos los participantes. Gracias, Emilio. Muchas gracias Kiko. Y efectivamente, bienvenido a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra participación en este encuentro mensual, que es la segunda parte del que desarrollamos en este mes de noviembre, directamente relacionado con el conocimiento de nosotros mismos y muy en particular dentro de ese conocimiento de nosotros mismos, lo que tiene que ver con los componentes físicos, energéticos, emocionales y mentales del ser humano. Os agradezco mucho las preguntas que habéis formulado. Os agradezco además que os hayáis ajustado al formato que Kiko y yo os pedimos, es decir, que por cada persona que realice la pregunta lo hiciera a través de un único correo electrónico, no de varios, sino de un único correo electrónico, y que a ser posible las preguntas que se formularan por cada participante en cada correo no fueran más de 2 o 3, para de esa manera poder atender al mayor número de personas posibles. Finalmente han sido muchas las preguntas que nos han llegado y yo le he agrupado en 48 preguntas, en 48, que mañana Kiko además os enviará no la respuesta la voy haciendo ahora, improvisándola entre comillas, oralmente, pero el contenido de las preguntas o de la síntesis de las preguntas que habéis realizado entre todos, os la remitirá mañana Kiko, como ya hizo con el texto base de la conferencia que sobre este asunto compartí hace exactamente 15 días. Pues bien, dentro de las preguntas que hemos recibido, dentro del agrupamiento que hemos hecho, como os comentaba, vamos a ceñirlo a 48 aspectos, a 48 puntos, que me he permitido a su vez agrupar en 10 grandes capítulos. Primero hablaremos de conocerse a sí mismo, si es posible. Ha habido varias preguntas con relación a esto. El segundo tema que abordaremos será todo lo relacionado con la personalidad, que también ha habido distintas preguntas sobre la materia. El tercer capítulo que abordaremos será la vida sencilla. El cuarto, el cuerpo físico y en particular algunas preguntas relativas a la alimentación. Después, en quinto lugar, hablaremos del cuerpo etérico, que ha habido un número de preguntas bastante significativo con relación al mismo. Después, en sexto lugar, hablaremos de los avances en la evolución consciencial y de las distorsiones emocionales y mentales, la que eso puede producir la pandemia y la relación con esa evolución en consciencia y la evolución en consciencia y las relaciones con los demás. En séptimo lugar, hablaremos del ámbito emocional. En octavo lugar, hablaremos del ámbito mental. En noveno, el tránsito y la reencarnación. Y por último, plan de vida, alma y espíritu. Aunque es cierto que este último capítulo, el 10, este último apartado que abordaremos, donde también ha habido bastantes preguntas, como ya comentaré en su momento, será precisamente objeto de lo que veamos en el encuentro mensual de diciembre, que precisamente se dirige a todo lo relacionado con el espíritu, con el alma, con el propósito de vida, con las almas individuales, con las almas grupales, con los pactos de amor entre almas, las almas denominadas gemelas, etcétera, etcétera. Con lo que este último capítulo, el 10º, servirá de puente precisamente para el encuentro mensual de diciembre, en su formato habitual de exposición, el primer jueves de diciembre, y de respuesta a preguntas el tercer jueves de diciembre. Pues bien, si os parece, entramos en materia y el primer apartado tiene que ver con conocerse a sí mismo. ¿Es posible? Nos dicen aquí distintas personas, lo sintetizo, ¿hasta qué punto el ser humano puede en realidad conocerse a sí mismo? Existen ciertos condicionamientos en nuestro cuaternario inferior que le restan libre albedrío. Pues sí, efectivamente, es cierto que en la vida cotidiana, en el mundo en el que estamos, hay circunstancias que interfieren, hay circunstancias que dificultan, hay circunstancias que hacen complicado, entre comillas, ese conocimiento de nosotros mismos, sin ningún tipo de duda. Pero, una cosa no quita la otra. Es decir, que el gimnasio de la vida, al que haremos referencia a esta expresión al hilo de vuestras preguntas varias veces a lo largo de la tarde, que el gimnasio de la vida en momentos concretos o en muchos momentos el viento sopla en contra por esas interferencias, por esas distorsiones, por esas influencias de la sociedad, de los poderes, de los medios de comunicación. Eso nunca evitará
nunca quitará la posibilidad de que el ser humano pueda conocerse a uno mismo, entendiendo por conocerse a uno mismo lo que es su núcleo duro. Es decir, el que la esencia de lo que somos se haga presente, la presencia de la esencia, entendiendo por esencia, como ya compartimos hace 15 días, lo imperecedero que hay en el ser humano, con el nombre que cada uno le quiera dar, la dimensión álmica espiritual de la que habla el cristianismo, la conciencia, el amor, la energía, la luz, la dimensión átmico-búdica del que habla el hinduismo, da igual el nombre. Esa parte imperecedera que hay en nosotros, el conocerse uno mismo, consiste en reconocerla, en tomar conciencia de su existencia y de que está ahí, que constituye nuestro verdadero ser, y hacerlo presente. Y eso, amigos y amigas, siempre, siempre, siempre está a nuestro alcance. Como se dice en la pregunta, puede significar o puede haber más o menos dificultad. Las influencias externas pueden ponerlo más cuesta arriba, pero siempre está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance confiando en la vida, con compromiso con nosotros mismos y con perseverancia, que como me habréis oído más de una vez, esta confianza en la vida, este compromiso con uno mismo y esta perseverancia es el significado precisamente del término fe. Esa fe de la que hablaba Cristo Jesús cuando nos decía: si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montaña y haríais lo mismo que yo, incluso más. Y cuando escarbamos en lo que es el sentido etimológico de esa fe, nos encontramos que es una expresión que viene del latín, pero que a su vez es una traducción del griego del término pistis pisteo, un término complejo, un término griego clásico complejo que tiene precisamente estos tres significados: confianza, compromiso y perseverancia. Confianza en la vida, sabiendo que la vida nos abraza, sabiendo que la vida está llena de causalidades, que la vida, todo lo que sucede tiene un sentido profundo para nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo en conciencia y nuestra evolución espiritual. Confianza en la vida, compromiso con nosotros mismos, para sacar de lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Ese es el amor a uno mismo, que es la base del amor al prójimo. Por eso decía Cristo Jesús: ama al prójimo como a ti mismo. Saca lo mejor de ti mismo, amándote, entre comillas, y ponlo al servicio de los demás. Y eso exige un compromiso con lo más íntimo y lo más verdadero que hay en nosotros mismos. Y, por supuesto, perseverancia. Y con confianza, compromiso y perseverancia, el camino del conocimiento de uno mismo se abre. Y la posibilidad de que la esencia se haga presente, la presencia de la esencia, también se pone de manifiesto. Y con relación a lo que es efímero en nosotros, como compartimos hace 15 días, la clave está en llevar una vida que propicie que nuestro mundo físico, energético, emocional y mental esté lo más equilibrado y armonizado posible, que haya el menor número de turbulencias y alteraciones posibles. E incluso cuando las circunstancias de la vida son adversas, el tener la serenidad y la calma necesaria para que ese equilibrio, para que esa armonización de estos componentes que son perecederos, pero que son importantes mientras que estamos encarnados en el plano humano, estén en ese equilibrio y estén en esa armonización. Y también, como compartimos hace 15 días, amigos y amigas, para que se haga presente la esencia, para impulsar la presencia de la esencia y para, en paralelo, que nuestro mundo emocional, mental, físico, energético esté lo más equilibrado y armonizado posible, ir avanzando en la desidentificación con nuestro pequeño yo, ir avanzando en la desidentificación con nuestro yo físico, energético, emocional y mental, tomando conciencia de que somos mucho más que eso, porque esos componentes son perecederos y nosotros, nuestra realidad y nuestro auténtico ser es absolutamente imperecedero. Entonces, ir dejando de identificarse, ir cesando en la identificación con el carnet de identidad, con la tarjeta de visita, con eso que vemos en el espejo, e ir percibiendo, ir tomando conciencia, ir haciendo presente lo que realmente somos. Ese es el camino. Y ese camino, amigos y amigas, siempre, 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 con esa confianza, ese compromiso y esa perseverancia, siempre está a nuestro alcance. Por más que, como habéis planteado en vuestras preguntas, las circunstancias externas sean adversas.
y a veces podamos percibir que de alguna forma limitan nuestra capacidad de libre albedrío. Pero con confianza, compromiso y perseverancia saltamos esas barreras y podemos llegar a ese conocimiento del que nos han hablado, como compartimos con detalle hace 15 días, tantos sabios y tantas sabias. El apartado segundo que habéis planteado en vuestras preguntas es el que he denominado la personalidad. Y hay distintos puntos dentro de la personalidad, distintas cuestiones dentro de la personalidad. Lo he agrupado en 5 grandes partes. Lo primero que tenemos que hablar de la personalidad viene al hilo de una pregunta que habéis formulado que dice: en la constitución sextenaria del ser humano, ¿qué partes forman la personalidad? ¿Qué partes forman la personalidad? Pues bien, la personalidad es un término que desde el punto de vista de las tradiciones espirituales y desde el punto de vista de lo que es la consciencia, engloba lo perecedero que hay en la persona, lo perecedero que hay en vosotros y lo perecedero que hay en mí. Eso es la personalidad. Hablaba antes, medio en broma, medio en serio, del carnet de identidad. Ese es un fiel reflejo de la personalidad. También la tarjeta de visita que podamos realizar, que podamos tener por nuestra actividad profesional. Eso es otra manifestación de la personalidad. La personalidad tiene que ver con lo físico, lo energético, lo emocional y lo mental que hay en la persona. En definitiva, con lo que a mí me gusta denominar el pequeño yo. En el contexto de la Constitución sextenaria es el cuaternario inferior del que hablamos hace 15 días. Más coloquialmente lo podemos denominar el pequeño yo. Es yo, pero es pequeño porque es efímero, porque es pasajero. Y también lo podemos denominar el coche en el que encarna eso imperecedero que hay en nosotros, que es el conductor, que es la esencia. Y por tanto, cuando hablamos de personalidad, hacemos referencia a lo transitorio, efímero y perecedero que hay en el ser humano, con estos 4 grandes componentes, que es el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental, y la personalidad que se asocia precisamente a estos componentes. Otra cuestión o cuestiones que habéis planteado en el ámbito de la personalidad dice lo siguiente: la personalidad, carácter, temperamento que tenemos en esta encarnación, ¿son perecederos? Pues por la respuesta que he dado a la cuestión anterior se deduce fácilmente la respuesta. Efectivamente, la personalidad, el carácter, el temperamento que tenemos en esta encarnación es perecedero o son perecederos. Esto, no obstante, amigos, merece la pena que hagamos, debido a la inteligencia de la pregunta, por decirlo de alguna forma, que hagamos un pequeño matiz. Sí es cierto que la personalidad se diluye. Con el fallecimiento físico muere lo físico. Como compartíamos hace 15 días, lo etérico se disuelve en 48, 72 horas después del fallecimiento físico. Y lo emocional y lo mental puede tardar más o menos en diluirse, habida cuenta de lo densificado que lo hayamos convertido por nuestra vida física, y en ese espacio intermedio entre el plano físico y el plano de luz, que es el tránsito, ese tránsito está precisamente para que esos componentes emocionales y mentales se vayan diluyendo, porque al plano de luz solamente entra nuestro trinario superior, lo imperecedero de lo que somos. Pues bien, en ese contexto, la personalidad se disuelve entre el fallecimiento físico, la disolución de lo etérico, y en el tránsito, la disolución de lo emocional y de lo mental, la personalidad se disuelve porque es perecedera. Sí es verdad que el carácter puede llegar a marcarnos tanto, el tipo de carácter que tengamos, da igual el calificativo que le pongamos, de positivo o de negativo, puede marcarnos tanto que de alguna forma se siga haciendo presente en la siguiente encarnación. Eso no se puede descartar. Hay hábitos de vida que calan tanto, que llegan tan dentro, que es como si de alguna forma impregnaran a la propia alma. No es que la interfieran, no es que la afecten, pero es como si acompañaran al alma en su siguiente encarnación. Por eso, amigos y amigas, a lo que encarna de vida en vida, las tradiciones serias no lo denominan alma, lo denominan cuerpo causal, siendo cierto que el cuerpo causal tiene ahí el alma individualizada que hace su camino de autorrealización en consciencia.
pero al alma individual en ese camino de cadena de vida, de reencarnaciones, lo acompañan las relaciones de causa y efecto, lo que los orientales llaman el karma, tal como estuvimos comentando hace 15 días, y también si el carácter se ha calado mucho en lo que ha sido la forma de vida anterior, la encarnación anterior, de alguna manera puede manifestarse en la siguiente. Os pongo un ejemplo, muy sencillo, y es un ejemplo además que he tenido oportunidad personalmente de comprobarlo, no de experimentarlo personalmente, pero sí de comprobarlo con buenos amigos. Una persona que en una vida física concreta lleva una vida muy retirada, por ejemplo, una vida de monja o una vida de monje, muy retirado del mundanal ruido, por así decir, muy dedicado a la contemplación, muy dedicado a ese encuentro interior y alejado de la sociedad y alejado del mundo, que es una experiencia potente desde el punto de vista espiritual, tal como veremos más adelante al hilo de otras preguntas que habéis formulado. Pues bien, cuando un alma encarnada en su vida física desarrolla una vida de estas características de retiro, de contemplación, cuando en la siguiente encarnación ese alma vuelve a encarnar y ya por su camino ya no quiere seguir una vida de retiro, ya de alguna forma lo que quiere es lo que ha sacado, el fruto que ha obtenido de esa vida de retiro, de contemplación, es llevarlo a la práctica en la vida cotidiana, en el gimnasio de la vida. Pues bien, en esa siguiente vida tiene como una especie todavía de resistencia, de reminiscencia, sería la palabra, y a esa persona, por lo menos durante una época de su vida, le cuesta relacionarse con los demás. Quiere relacionarse con los demás, pero tiene una cierta dificultad para esa relación. Y puede buscar temas psicológicos y de los componentes efímeros, emocionales y mentales. Pero a veces la razón es más profunda. La razón tiene que ver con que en una vida anterior, toda una vida ha sido una vida de retiro. Y por tanto, ahora que se abre al mundo, ahí hay una reminiscencia que de alguna forma dificulta esa apertura al exterior. En cualquier caso, cuando el propósito de vida es llevar a cabo esa apertura al exterior, esas barreras, esas reminiscencias son finalmente superadas. Pero lo pongo como ejemplo de lo que acabo de compartir. La personalidad desaparece, la personalidad se disuelve de vida en vida, pero el carácter, cuando hemos llevado por algún motivo un tipo de vida que nos ha marcado mucho, puede tener alguna reminiscencia todavía en nuestra siguiente vida. Pasamos a la tercera cuestión que planteáis dentro del tema de la personalidad, que dice lo siguiente. La frecuencia que emitimos solo con nuestra presencia y captan los demás, ¿de qué componente de la constitución sextenaria del ser humano parte? Fijaros, hemos hablado efectivamente hace 15 días que todos emitimos una vibración y que esa vibración puede ser percibida por los demás. Nos ha pasado a vosotros y a mí el de alguna forma percibir algo en otra persona, que no sabemos exactamente lo que es, pero lo percibimos. A esto hacemos referencia con esa vibración. Esa vibración a la que se hace referencia en la pregunta, ¿de dónde puede provenir? Pues bien, ciertamente la personalidad, es decir, los elementos físico, etérico, emocional y mental vibran. Y esa vibración la podemos percibir. Podemos percibir la vibración de lo efímero de una persona. Pero ojo, lo que realmente vibra, donde está la fuerza vibratoria fundamental, no está en la personalidad, sino que está en la esencia, está en la consciencia y tiene que ver con el estado de consciencia de la persona. Eso es lo que fundamentalmente percibimos, lo que fundamentalmente podemos captar de otra persona. Se ha hablado de los grandes maestros y maestras, se ha hablado de los grandes sabios y sabias, ¿verdad? Que con su sola presencia ya transmiten algo inmenso, ya transmiten algo lleno de amor y lleno de armonía, con su sola presencia. Eso de su sola presencia, ¿qué significa? Que estamos captando su vibración, que es una vibración muy alta, porque es la vibración de su consciencia y su estado de consciencia es muy elevado. Esto es fundamentalmente lo que percibimos en las demás personas y las demás personas pueden percibir de nosotros mismos. Ciertamente, la personalidad también tiene su vibración, pero lo realmente importante, lo realmente potente es la frecuencia vibracional que planteamos, que lanzamos a través de nuestra esencia consciencia.
Y esto plantea un tema muy interesante que también lo habéis formulado, porque hay una pregunta en concreto que dice, si la personalidad es muy diferente al yo esencia, ¿nos llegarían a engañar a través de la frecuencia que emiten? Acabamos de plantear que nuestra vibración, vibramos desde lo efímero y vibramos desde lo imperecedero. La vibración de lo imperecedero es mucho más fuerte y es lo que solemos captar cuando una persona simplemente entra, por ejemplo, en el autobús o en el metro en el que vamos y se sienta a nuestro lado o está cercano a nosotros. Ahí percibimos algo. Esa percepción normalmente suele ser la relativa a la vibración del estado de conciencia de la persona. Pero es verdad que la personalidad, lo físico, etérico, emocional y mental, también emiten una frecuencia vibracional. Y dice aquí esta persona que hace la pregunta, ¿nos pueden engañar a través de esto? Es decir, lo que una persona puede usar su frecuencia vibracional como personalidad para influir en nosotros y que nosotros creamos que nos está influyendo desde algo más potente, desde algo más permanente, más relacionado con la conciencia y con la esencia. Pues bien, cuando la personalidad de un ser humano es muy fuerte, esto puede pasar. Y de hecho hay ejemplos en la pequeña historia y en la gran historia. Hay ejemplos anónimos y ejemplo que está en los libros de historia. Ha habido personajes históricos que no tenían un estado de conciencia muy desarrollado, pero sin embargo tenían una personalidad muy fuerte, muy arrolladora. Y esa personalidad fuerte y arrolladora, la vibración era tan tremenda que llevaban detrás a la gente cual flautista de Hamelin. Y la gente, o parte de esa gente, podía confundir esa presencia entendiendo que en esa persona había unos valores, había unas cualidades que eran trascendentes, cuando realmente eran simplemente cuestiones relativas a la personalidad efímera, pero que al ser tan potente nos puede engañar. Así que efectivamente a esta pregunta de si nos pueden llegar a engañar a través de la frecuencia que emiten desde la personalidad, porque podemos creer que es algo más que la mera personalidad, hay ejemplos anónimos, seguro muchos, y hay ejemplos en la historia que esto lo ponen de manifiesto. No obstante, repito, en nuestra vida cotidiana, lo que solemos percibir con más facilidad, de forma más directa, de cualquier persona de la que no sabemos ni el nombre, pero que se hace presente en el espacio donde nosotros estamos, lo que solemos percibir tiene que ver con su estado de conciencia, tiene que ver con algo que está más allá de la personalidad, por tanto. Se nos pregunta a continuación, llevo tiempo haciendo terapias para sanar algunas heridas de la infancia que generan en mí un comportamiento que no quiero tener. Por ejemplo, miedo a la soledad, codependencia, etc. Me han dicho que pierdo el tiempo, ya que eso forma parte de la personalidad. Y eso no es lo que somos. Y como no es real, no debemos perder el tiempo intentando mejorarla. ¿Puedes desarrollar un poco este tema? Pues con mucho gusto lo hago. Es la última cuestión que se ha planteado dentro del ámbito de la personalidad y me detengo en ello con mucho gusto. Y lo hago con mucho gusto porque, ojo, con las confusiones sobre lo real y sobre lo ilusorio. Las tradiciones espirituales, todas, nos han hablado de que el mundo en el que vivimos es maya. Es un mundo de ilusión, nos han dicho. Y efectivamente es un mundo de ilusión, ¿por qué? Porque es perecedero. Y todo lo que es perecedero realmente es una ilusión, debido precisamente su impermanencia, como se habla tanto en el budismo, la impermanencia de las cosas que nos rodean. Y a partir de ahí se habla de maya y a partir de ahí se habla de ilusión. Y esto efectivamente, amigos, es así. Por eso precisamente, por ejemplo, en los cristianos, en el Evangelio de Mateo, se dice esta frase tan críptica de lo que es, no es. Lo que no es, que tiene una enorme sabiduría, ¿verdad? Lo que es, no es. ¿Por qué? Porque lo que vemos, la apariencia, creemos que es porque lo vemos. Pero, sin embargo, esa apariencia no es, habida cuenta de su impermanencia. En cambio, lo que no vemos, la esencia, conciencia, y como no lo vemos, no es, sin embargo, es, habida cuenta de su carácter imperecedero, ¿verdad? Pues bien, esto nos ayuda a entender
la realidad cuando hablamos de Maya, cuando hablamos de ilusión, cuando hablamos de lo que es real. Claro que vivimos en un mundo de ilusión, por supuesto que sí, porque vivimos en un mundo de impermanencia. Y nosotros mismos, en nuestros componentes del cuaternario inferior, somos una especie de ilusión. La personalidad es una clara manifestación de ilusión, porque es efímera, porque es pasajera, sin ningún tipo de duda. Ahora bien, esto no implica que no estemos aquí ahora. Es decir, esto no implica que no estemos ahora aquí en el mundo de ilusión. Esto no implica que no estemos aquí ahora viviendo en Maya. Y a partir de ahí no cabe el abstraerse, porque aquí estás ahora. Y si tu alma ha encarnado aquí, si tu esencia ha encarnado aquí, será por algo. Tu alma, claro que tu alma sabe, claro que tu esencia sabe que esto es ilusión por su impermanencia. Pero has encarnado aquí y por tanto tienes que vivir esta experiencia. Y esta experiencia es la que le va a servir a tu alma para evolucionar en autoconsciencia. Porque también nos han dicho los maestros que lo inmortal se crea en lo mortal. En el ámbito de la ilusión, en el ámbito de lo perecedero, se siembra y en el ámbito de lo imperecedero se recoge la cosecha de lo sembrado. Con lo cual, ojo, sí, efectivamente, esto es ilusión, esto es Maya por su impermanencia, pero aquí tú estás sembrando desde lo que realmente eres. Aquí tu alma, con el propósito de vida, ha venido para sembrar y cuando desencarne vas a recoger la cosecha de lo que aquí haya sembrado por mucho Maya, por mucha ilusión que sea este plano. Digo esto, amigo, para que busquemos un punto de equilibrio. Desde luego tomamos conciencia de la impermanencia, pero esa conciencia de la impermanencia no debe decir que nos abstraigamos, que hagamos una especie de esconder la cabeza cual avestruz porque lo que me rodea es puro Maya. No, no, no. En este Maya hemos encarnado, tiene un sentido, hay un propósito de vida y aquí estamos sembrando lo que posteriormente vamos a recoger como cosecha. Con lo que con relación a la persona que tan gentilmente nos ha hablado de esas circunstancias suyas muy íntimas, la respuesta es muy sencilla. Claro que tienes que hacer lo que está en tu mano para armonizar y equilibrar todo lo que tiene que ver con tu mundo emocional, con tu mundo mental y en definitiva con tu personalidad. Claro que sí, claro que sí. Y eso se enseña a través del conocimiento de sí mismo, como vimos hace 15 días, con una serie de prácticas y con una serie de actitudes hacia la vida que ayudan a serenar, a calmar, a equilibrar y a encauzar esos componentes perecederos. Buscar, amigos, el equilibrio. Es un tema que volverá a salir un poquito más adelante en la tarde de hoy. Lo interno y lo externo, lo interior y lo exterior. Tenemos dos ojos, tenemos dos piernas y nadie nos obliga a ir tapándonos la vida, tapándonos un ojo. Nadie nos obliga a ir por la vida a patita coja, ¿no? Utilizamos las dos piernas, utilizamos los dos ojos. Lo mundano y lo espiritual y lo mundano. Todo tiene su sitio. La consciencia de lo impermanente, la consciencia de lo imperecedero, la interrelación que hay porque yo, esencia, estoy aquí encarnado en este mundo que es de apariencia, pero estoy aquí viviendo y esta vida hay que vivirla. Y dentro de la vida, dentro de vivir la vida, la conciencia impulsa a serenar, calmar, armonizar todo lo que son nuestros componentes perecederos para que la esencia pueda hacerse presente. Porque si no, en este mundo de apariencia, la esencia no se podrá hacer presente si nuestra propia apariencia está desarmonizada y equilibrada. Por tanto, a esta persona la animo a que haga lo que esté en su mano para que esa codependencia, ese miedo a la soledad por circunstancias vividas en su infancia, en su juventud, haga lo posible por serenarlo, por calmarlo, por irlo dejando atrás de la forma que ya comentamos hace 15 días y de la forma que vamos también a ver en la tarde de hoy al hilo de vuestras próximas preguntas. Pasamos así al siguiente bloque de vuestras preguntas, que es el relativo a la vida sencilla. La vida sencilla. Con relación a la vida sencilla también hay varias cuestiones que he agrupado en 6 grandes cosas, en 6 grandes preguntas. ¿Puedes compartir tu fórmula para llevar una vida sencilla? ¿Puedes compartir efectivamente tu fórmula para llevar una vida sencilla? Pues con muchísimo gusto comparto con vosotros lo que yo entiendo por vida sencilla y la manera que tengo de llevar a cabo esa vida sencilla.
yendo a lo más obvio, a lo más evidente y también a lo más contundente y a lo más práctico. Y por supuesto, amigos y amigas, insistiendo en lo que insisto tanto en estos encuentros. Yo no soy ejemplo de nada, ni quiero convencer a nadie de nada. Yo llevo mi camino espiritual, mi camino de consciencia, y en ese camino está el compartir de corazón. Compartir de corazón lo que vivo, lo que experimento, lo que voy conociendo, lo que voy sabiendo, lo que voy conociendo a través de las experiencias de otros, lo que voy conociendo por el estudio de las tradiciones serias y de las escuelas filosóficas y espirituales, y eso es lo que modestamente pongo a vuestra disposición lo mejor que sé y puedo. Pero lo que voy a compartir ahora no es porque yo sea ejemplo de nada. Yo lo que he hecho es, de todas esas experiencias y de toda esa sabiduría, es intentar traerlo a mi vida. Y he podido percibir que, como nos enseñan los maestros y las maestras, a la hora de llevar una vida sencilla hay 4 cosas que son fundamentales. Hay más, pero para empezar hay 4 cosas que son absolutamente fundamentales. Hablamos de ella hace 15 días y, por tanto, soy sintético a la hora de recordarla. Primero, el ritmo de vida. El ritmo de vida. No podemos tener un ritmo de vida estresado. No podemos tener un ritmo de vida basado en el culto a la velocidad. No podemos tener un ritmo de vida donde no tenemos tiempo para nada y siempre vamos corriendo. Un tipo de vida así nos complica y nos ciega, nos nubla la mirada y nos desequilibra emocional y mentalmente. La práctica de una vida sencilla conlleva un ritmo de vida más calmado, más sereno. Y como compartía hace 15 días, siempre hay margen. Siempre hay margen. Siempre podemos desacelerar nuestro ritmo de vida. Hay personas que me dicen, Emilio, es que yo tengo responsabilidades laborales, responsabilidades familiares, y ese ritmo de vida más quieto, más calmado, se me hace muy cuesta arriba, se me hace muy difícil. Pues bien, a las personas que pueden estar en esa situación, siempre hay margen. Si vas a 200 por hora, puedes ir a 150. 150 sigue siendo una barbaridad, y por la vida a 150 por hora, pero ya no será por lo menos a 200. Y si vas a 150, puedes ir a 120. Y si vas a 120, puedes ir a 90. Y así sucesivamente. No estoy diciendo que de la velocidad que vayáis ahora a 50 por hora. No estoy diciendo que deis un frenazo tan tremendo en vuestra vida, porque eso normalmente no sirve para nada, sino para que derrapéis y tengáis todavía mayor distorsiones emocionales y mentales. Lo que sí comparto con vosotros es la necesidad de que levantéis el pie del acelerador. Y siempre hay posibilidad. Siempre hay margen para llevar una vida más tranquila, más calmada y no tan basada en el culto a la velocidad. Segundo elemento que comparto con vosotros, junto con esa vida más calmada, junto con lo que tiene que ver con el ritmo de vida, los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo nos marcan mucho más allá de lo que podamos pensar. Los hábitos de consumo no solamente influyen en la cartera, en el dinero que gastamos, en la tarjeta de crédito, no. Los hábitos de consumo nos hacen a nosotros mismos. De alguna forma nos moldean a nosotros mismos. De ahí la importancia de que la austeridad esté presente en nuestras vidas. Una forma de vida austera, que no esté basada en el consumismo ciego, en el consumismo incesante. Y si con relación al ritmo de vida más tranquilo, más lento, la palabra lentitud hoy día es una palabra que tiene una connotación negativa, cuando la realidad es que es un término maravilloso, porque las cosas, para hacerlas bien hay que hacerlas lentamente. Pues bien, de la misma manera, en el ámbito del consumo, si la lentitud está mal vista, en el ámbito del ritmo de vida, en el ámbito del consumo está mal visto el término austeridad. Sin embargo, para que avancemos en la vida sencilla, esa austeridad tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de que tenemos necesidades artificiales y, por tanto, falsas, que debemos ir podando de nuestro día a día y basarnos y quedarnos fundamentalmente en las necesidades que de verdad son necesidades, las necesidades básicas. Y parafraseando a Francisco de Asís, no vivir creyendo que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho, sino vivir en el convencimiento, que es lo real, de que necesitamos poco y lo poco que necesitamos lo necesitamos poco.
Esto es otro pilar fundamental de un ritmo de vida, perdón, de una vida más sencilla. Una vida más sencilla que también conlleva y también significa una vida más alegre. Como tercer componente, junto con el ritmo de vida y junto con nuestros hábitos de consumo, tercer componente fundamental de una vida sencilla, las relaciones con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? La relación con los demás en demasiadas ocasiones está presidida por el deseo de control, por el deseo de tener la razón, por el deseo de imponer mis criterios y mi forma de ver las cosas a los demás, intentando que el otro piense como yo, intentando convencerlo. No nos conformamos con exponer nuestro punto de vista, sino que cuando el del otro no coincide con el nuestro, queremos convencerlo. Y aparece ahí nuestro ego, tenemos que reconocer que es así, intentando imponer, intentando dominar, intentando controlar. La vida sencilla significa también ir dejando esto atrás. Significa una relación con los demás que esté basado, faltaría más, en que tus criterios, tu discernimiento, lo pones por delante, claro que sí. Es como tú ves las cosas y es legítimo que lo expongas. Pero ojo, esa legitimidad y ese derecho también lo tiene el otro. Por tanto, establece una relación con el otro que se base en los puntos de encuentro, que se base en el respeto, que se base en la tolerancia y que se base, amigos y amigas, en la ternura, lentitud, ritmo de vida, austeridad, hábitos de consumo y ternura en las relaciones con los demás. Y estos tres términos, todo lo que tiene que ver con la lentitud, con la austeridad y con la ternura, estas tres palabras tenemos que reconocer que nuestra sociedad actual las tiene como ninguneadas, como descalificadas, y tenemos que volver a ponerla en valor. Y desde luego, el cuarto pilar, la naturaleza, el acercamiento a la naturaleza. Una vida sencilla tiene que ir ineludiblemente ligada a un mayor contacto con la naturaleza, cada uno dentro de sus posibilidades. Una vida que no esté desnaturalizada, alejada de la vida, alejada de la naturaleza, sino que recupere esa conexión con la naturaleza, cada uno en su ámbito de vida en la medida que le sea posible. Esos son los elementos fundamentales que comparto con vosotros acerca de una fórmula para llevar una vida sencilla. Se me pregunta a continuación, también es una pregunta personal, ¿utilizas alguna técnica para mantener la concentración en el presente cuando estás haciendo tareas rutinarias? Es que en esos casos es cuando más se va la mente al pasado y al futuro. ¿Utilizo alguna técnica? La verdad, amigos y amigas, es que actualmente no utilizo ninguna técnica. Es un hábito de vida que se va adquiriendo y hay un momento determinado que no hay que usar ninguna técnica para mantenerse en el aquí y ahora, en el momento presente, con esa presencia a la que venimos haciendo referencia. Pero mirando hacia atrás, es verdad que hace un tiempo sí utilizaba unas técnicas para mantenerme en ese aquí y ahora. ¿Qué técnicas utilizaba? Pues fundamentalmente los espacios de silencio y la respiración consciente. Han sido mis herramientas para ir estando cada vez más en el momento presente. Los espacios de silencio y la respiración consciente. Hablábamos de ello, espero que lo recordéis hace 2 semanas, cuando hablábamos de esos espacios de silencio, que a lo largo del día busques un hueco, busques varios huecos a ser posible. Decía coloquialmente, de la misma manera que vas al servicio a hacer pipí, busca huecos en tu día a día para retirarte haciendo unos espacios de silencio. Y esos espacios de silencio acompáñalo con la respiración consciente. Y son como Kit Kat que hacemos a lo largo del día, varias veces a lo largo del día. Y eso ayuda a estar en el aquí y ahora, a estar en el momento presente. Yo esta técnica, este método lo he utilizado hace tiempo, durante bastante tiempo. Se me pregunta a continuación si recomiendo el Ho'oponopono como técnica para estar en el aquí y ahora. Pues sí, perfectamente, el Ho'oponopono. Yo acabo de hablar de los espacios de silencio y de respiración consciente, que han sido mi fórmula, por decirlo de alguna manera, pero el Ho'oponopono, con lo que significa de mantener esa presencia, con esas palabras fundamentales que se están expresando ante las circunstancias del día a día, pues es una técnica como otras muy válidas para mantener esa presencia en el aquí y ahora. Se nos dice también con relación a la vida sencilla, ya hemos apuntado algo de esto anteriormente, hablas de que no hay que retirarse,
pero ¿acaso las personas que se retiran a un monasterio o a una vida más sencilla de campo no son y constituyen los grandes maestros? ¿Qué grandes maestros han vivido en un bullicio continuo sin verse influidos? Pues bien, me referí antes al hecho de que la vida retirada, la vida contemplativa, es una vida que da muchos frutos. Al alma le aporta una siembra, es una forma de sembrar en esta vida que le aporta al alma una importante cosecha. Pero también compartía, amigos y amigas, que eso suele ser una fase en el proceso de consciencia. Yo estoy convencido que muchas personas hemos tenido ya esa fase en nuestra vida, que somos muchas las almas encarnadas actualmente que hemos vivido ya ese retiro, que hemos vivido ya esa vida contemplativa, que hemos vivido ya esa vida alejada del mundanal ruido por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, como decía Fray Luis de León. Pero normalmente el alma vive esa experiencia y puede ser que la viva no solamente en una encarnación, la puede vivir en varias encarnaciones para nutrirse, para crecer en autoconsciencia y posteriormente el fruto que ha obtenido de eso lo usa para que en otras encarnaciones, en siguientes encarnaciones, volver al mundanal ruido para en ese mundanal ruido saber aportar lo mejor de uno mismo. El camino de la espiritualidad, el camino de la consciencia no es un camino egoico, no es un camino de yo crezco, yo me desarrollo, yo evoluciono espiritualmente, no es un camino del yo, no es un camino del yo, pero para ponerlo al servicio de los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo, claro que sí. Y esto significa mirarte, esto significa tomar conciencia de ti, conocerte y puede ser que en una o en varias encarnaciones retirarte, llevar una vida más contigo mismo. Pero ¿eso para qué se hace? Para ponerlo al servicio de los demás. Con lo que cuando hablamos de retiro, cuando hablamos de contemplación, normalmente hay muchos casos de sabios y de sabias que tenían recuerdo de vidas pasadas y que lo han compartido así, es para que pasada esa fase vuelvas a encarnaciones donde otra vez está en el mundanal ruido, pero eso sí, estás en el mundanal ruido con una conciencia que ha aumentado gracias a esas encarnaciones de retiro, de contemplación, etc. Con lo cual, esto suele ser, amigos y amigas, el proceso. El retiro, la contemplación, la vida alejada del mundanal ruido, maravillosa, perfecta, da grandes frutos al alma, pero eso el alma lo suele hacer de forma pasajera para volver después al mundanal ruido y poder aportar más y poder incluso poner en cuestión, poner a prueba todo eso que has adquirido como fruto en el retiro y en la contemplación, ponerlo a prueba en el gimnasio de la vida. Porque puede ser, hay algunas películas orientales que esto lo ejemplifican muy bien, que en tu vida retirada, en tu vida monacal, en tu vida aislada, hayas tenido una serie de percepciones, hayas avanzado en el camino de la meditación, te hayas serenado emocionalmente y mentalmente, pero ojo, claro, cuando sales de las puertas del monasterio, la vida es otra cosa y es un gimnasio, es un campo de prueba, es la prueba del algodón para ver si de verdad has serenado tu mundo emocional o era simplemente una serenidad provisional porque como estabas entre algodones no había distorsiones. En cuanto que vuelves a la vida cotidiana, otra vez están ahí las circunstancias de la vida y lo que tú creías que era serenidad se convierte en nuevas turbulencias. El gimnasio de la vida es la prueba del algodón. Por tanto, lo repito una vez más, por supuesto que es una bendición una vida retirada, una vida contemplativa, una vida alejada, pero suelen ser vidas, una o varias, suelen ser vidas que son una fase previa a la vuelta al mundanal ruido, que es el campo de prueba y que es el gimnasio de la vida. Y se nos decía en estas preguntas con relación a este asunto, ¿qué grandes maestros han vivido en un bullicio continuo sin verse influidos? Bueno, pues la realidad es que los grandes maestros y maestras han vivido precisamente inmersos en el bullicio, todos ellos, sin ningún tipo de excepción. En el ámbito oriental, la figura básica y central es Buda. Y Siddhartha Gautama Buda, os recuerdo que dejó su palacio, donde vivía retirado del mundo. ¿Y lo dejó para qué? Para meterse en el gimnasio de la vida. Y él vivió una vida, la iluminación, entre comillas, la logra, la desarrolla en el ámbito del bullicio de la vida, no retirado en su palacio.
Y en el ámbito occidental la figura de referencia es sin duda ninguna Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, por supuesto que tenía experiencias en su vida de retiro. Ahí están los 40 días de retiro y de meditación en el desierto que nos hablan los evangelios. Pero eso, ¿cuándo lo lleva a cabo Jesús? Antes de lanzarse a la vida pública, antes de empezar una vida pública que, como he compartido en más de una charla, un psicólogo actual lo calificaría prácticamente de hiperactivo, porque no paraba de ir de un sitio a otro, dando su mensaje, ofreciendo sus enseñanzas y su sabiduría, dándose a sí mismo en su vida y en su obra. Y podemos seguir hablando de otros maestros, no sé si de tanto nivel o de menor nivel, y nos encontramos exactamente con lo mismo. Me da igual que hablemos de Zoroastro o que hablemos de Pitágoras, me da igual que hablemos de Platón o que hablemos de Leonardo da Vinci. Todas son personas que han vivido en el mundanal ruido y que han tenido la capacidad, por supuesto, eso sí, de vivir ese mundanal ruido, de vivir ese movimiento sin perder la conexión con su quietud. Esto que decíamos también hace 2 semanas, que tu movimiento, porque aquí estamos para movernos, si no, no hubiéramos encarnado, pero que nuestro movimiento sea un resplandor de nuestra esencia, de esa quietud íntima, de esa serenidad, de todos esos grandes componentes que son nuestra verdadera esencia. Hay otra cuestión que tiene que ver con esto porque se plantea, por un lado, escuchándote me llega el mensaje de detenerse para observar, aceptar lo que la vida trae, sabiendo que hay algo mayor, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo he escuchado en otros caminos mucho la idea de co-crear mi vida, de focalizar en ir construyendo mi propia realidad. ¿Cómo equilibro lo uno y lo otro? Mirad, amigos, hablaba antes de que con el tema de la ilusión de Maya hay mucha confusión en el mundo de la consciencia y que teníamos que buscar la verdadera sabiduría, dándonos cuenta de que aquí vivimos en la impermanencia, pero estamos viviendo en esta impermanencia y lo que sembramos en esta impermanencia es lo que recogemos como cosecha desde nuestros componentes imperecederos cuando desencarnamos. Pues bien, también hay mucha confusión cuando se habla de co-crear. ¿Qué es eso de co-crear? ¿Somos de verdad co-creadores? ¿Podemos co-crear la realidad en la que vivimos? La respuesta nos la han dado los sabios. Sin duda ninguna, sí. Sin duda ninguna, sí. Claro que tenemos esa capacidad de co-creación. Claro que tenemos esa capacidad de coarticulación de la vida, desde nuestra propia vida. Pero ojo, ojo, y ahí es donde viene la confusión. Eso no se hace desde la personalidad. Eso no se hace desde lo perecedero. La capacidad de co-creación la tenemos en nuestros componentes imperecederos, en nuestra esencia, en nuestra dimensión álmica y espiritual. Esa dimensión sí que es co-creadora de la realidad, pero no la personalidad. Y cuántas cosas leo, cuántas cosas oigo, cuántas cosas leéis, cuántas cosas escucháis que nos están diciendo que podemos crear la realidad, que podemos co-crear la realidad, que podemos influir en la realidad desde nuestra personalidad. Y eso simplemente, amigos, es una quimera, simplemente una quimera, es un engaño. La capacidad co-creadora la tenemos los seres humanos, por supuesto, pero la tenemos en nuestra esencia. Y la tenemos en la medida en que nuestra esencia va haciéndose presente. La presencia de nuestra esencia es la que permite co-crear la realidad. De hecho, la presencia de nuestra esencia, que es ni más ni menos que el fruto que va dando el camino de la consciencia y el sendero espiritual, la presencia de nuestra esencia genera, abre, para ser más exacto, despierta potencialidades que todos tenemos. El camino espiritual, el avance por el sendero de la consciencia, hace que capacidades que todos tenemos durmientes, latentes, se hagan patentes. A los más interesados a este respecto, les aconsejo leer la sección de los Yoga Sutras de Patanjali, de ese librito que no es muy largo, pero es de una enorme intensidad, los Yoga Sutras de Patanjali, el libro que es la base de todas las escuelas de yoga que hay actualmente en el mundo, un libro que en el siglo II recogió toda la maestría del yoga que venía de muchos siglos atrás, tiene una sección dedicada a los
siddhis, a los siddhis. Los siddhis son las capacidades que tenemos todos los seres humanos y que están durmientes. Y se nos dice también cómo hacerlos patentes, que lo que está latente se haga patente, porque esos siddhis, esas capacidades, se pueden activar, se pueden sacar de su adormecimiento. ¿Cómo se sacan de su adormecimiento? ¿Cómo lo latente se hace patente? Avanzando consciencialmente, avanzando espiritualmente. No hay otro camino, los Yoga Sutras de Patanjali lo muestran muy bien. Y en la sección de los siddhis de los Yoga Sutras de Patanjali hay una relación completa de 25 siddhis, de 25 capacidades que van despertando en el ser humano, que están ahí, pero están como dormidos y que van despertando en el ser humano, no desde su personalidad, sino en la medida en la que va avanzando desde su esencia, en la medida en que la esencia se va haciendo presente. La cocreación es una capacidad real del ser humano, pero no está en lo efímero, no está en la personalidad, está en la esencia, no está en nuestro pequeño yo, está en nuestro verdadero yo. Y dentro todavía de todo lo que tiene que ver con la vida sencilla, hay otro paquete de preguntas que se podrían resumir con una en concreto que dice así: ¿para qué encarnar como seres humanos? La evolución de la consciencia es nuestro propósito, pero el usar el cuaternario inferior humano para experimentar y vivir podría decirse que es un proceso más rápido para evolucionar en nuestra consciencia. ¿Existen otros seres similares a estas características humanas donde sea más factible experimentar y vivir para evolucionar? Pues bien, con relación a estas cuestiones, que son francamente interesantes, algunas reflexiones, amigos y amigas. Primero, ser humano significa tener manas. Lo compartíamos hace 15 días. Ser humano significa tener manas. Por eso somos humanos. Manas es una palabra sánscrita que tiene más de 4.000 años y significa mente y capacidad de pensamiento. Eso es lo que distingue al humano. Con relación a un animal, ¿qué distingue al humano? Que tenemos una capacidad mental mucho más desarrollada que la de un animal. Emocionalmente, tanto los animales como los humanos tenemos sistema nervioso y capacidad de sentir placer y dolor con la misma intensidad, pongamos por caso. Pero la diferencia del humano con relación a los otros reinos es nuestra capacidad mental, manas. Por eso, precisamente, aunque es una palabra sánscrita que tiene 4.000 años, en castellano actual nos denominamos humanos, que viene de manas, o en inglés man, hombre, man, que viene de mana, o en alemán man, con doble N final, que viene de manas. Es lo que nos distingue. Eso es ser humano, lo que nos distingue como especie, la capacidad mental. Dicho esto, punto segundo, hay muchos humanos en el universo. Os puede sorprender más o menos, pero hay muchos humanos en el universo. No solamente hay humanos en la Tierra, hay humanos en otros planetas de este sistema solar y de otros sistemas solares y de otras galaxias. Hay muchas humanidades, amigos y amigas, muchas humanidades. En los encuentros mensuales, en el mes de enero, tenéis el vídeo a vuestra disposición en internet, compartí sobre los extraterrestres, sobre el porqué y el para qué del contacto con nosotros, quiénes son, de dónde vienen, y ahí hice mucha incidencia en ello. Hay muchas humanidades en el universo. En ese universo con casi 2 billones de galaxias, con B, billones, con 700 cuatrillones de estrellas y con decenas de miles de cuatrillones de planetas, de los que 50.000 trillones, dice la astrofísica, tienen características similares a la Tierra, hay muchas humanidades. Muchas humanidades porque tienen manas. Ojo, eso no significa que físicamente sean como nosotros. Nosotros tenemos una forma física que es una especie de adaptación evolutiva de un mamífero. Habrá otros humanoides, hay otros humanoides que también proceden de lo que aquí llamamos mamíferos o que proceden de formas físicas evolutivas reptilianas o que proceden de formas de vida de insectos y sus formas físicas pueden ser muy diferentes. Pero ¿en qué nos asemejamos? ¿Qué tenemos con eso en común? Manas, manas. Por tanto, manas es lo que distingue al humano y hay muchas humanidades, más allá de su apariencia física, en muchos puntos del universo. Pues bien, todas las humanidades, por supuesto incluida la nuestra, sigue un mismo patrón.
Y en todas las humanidades está este ciclo al que se ha hecho referencia en vuestras preguntas. El que encarno, desencarno. Vuelvo a encarnar, vuelvo a desencarnar. Cuando encarno, siembro. Cuando desencarno, recojo la cosecha de lo que he sembrado. Profundizaremos sobre esto en el encuentro mensual de diciembre. Este patrón se cumple en todas las humanidades. Da igual el desarrollo tecnológico que tengan, da igual el desarrollo en conciencia que tengan, se da en todas las humanidades. Y deberíamos darnos cuenta que este proceso de encarnar, desencarnar y de que las encarnaciones no sean demasiado extensas es la forma más rápida de evolucionar en conciencia. Porque fijaros la diferencia que sería la vida. Vamos a suponer que yo pudiera vivir 10.000 años. 10.000 años. Que la esperanza de vida de un ser humano, por ejemplo, la mía, fuera de 10.000 años. En esos 10.000 años podría aprender muchas cosas. En esos 10.000 años podría desarrollar mucho mi conciencia, entre comillas. La otra alternativa, la que tenemos actualmente, que lo que yo soy no vive 10.000 años, vive unas cuantas decenas de años. Y desencarno y pasado un tiempo que no es predeterminado, vuelvo a encarnar, vivo otras cuantas decenas de años y vuelvo a desencarnar para volver a encarnar. Hay personas que dicen, Emilio, pues yo prefiero el modelo 1, es decir, yo prefiero el modelo de encarnar, estar 10.000 años viviendo, sacar todo el jugo que pueda a la vida y no estar en este trasiego de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Y efectivamente puede ser que pensado con lógica así a bote pronto, desde la mente concreta más que desde la mente abstracta, podamos decir, pues yo prefiero ese vivir 10.000 años. Pero reflexionar al respecto, porque realmente el camino de la consciencia se hace más rápido, entre comillas, se saca más jugo a la vida cuando tú vas encarnando y desencarnando. ¿Por qué? Porque si yo vivo 10.000 años, yo siempre sería Emilio. Yo siempre habría nacido de los mismos padres, tendría la misma familia, tendría los mismos condicionantes culturales de donde he crecido, donde me he desarrollado como niño, como adolescente, como joven, donde he madurado, y eso ya me acompañaría para siempre. Y eso no se eliminaría, todas esas relaciones familiares, todos esos anclajes antropológicos y sociológicos, eso me acompañarían de toda la vida. En cambio, cuando encarnamos, desencarnamos, tenemos la posibilidad de que cambia todo. Cambian nuestros padres, cambian nuestra familia, cambian la época, cambia el lugar geográfico, todo cambia, cambia la cultura en la que nacemos. Y eso posibilita que la conciencia se expanda, que el camino de la conciencia tenga unas posibilidades de avance que no se tienen cuando se viven 10.000 años. Es lo que puedo compartir con relación a esta cuestión tan interesante que habéis planteado. Pasamos al siguiente bloque, al bloque cuarto de las muchas preguntas que habéis enviado, que tiene que ver con el cuerpo físico y más en concreto con la alimentación. Hay una cuestión que dice, desde tu experiencia, ¿está preparado el cuerpo físico para dejar de comer carne de animales sin necesidad de ningún tipo de suplemento que la sustituya? Desde mi experiencia, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay muchas personas que en su vida han comido carne. Yo tengo amigos aquí en España que desde que eran pequeños han tenido un rechazo natural hacia la carne, que la carne no la han podido ingerir, posiblemente porque traían detrás muchas vidas donde habían llevado ya una vida de una alimentación vegetariana y no han comido carne nunca. Y conozco un buen número de personas aquí entre nosotros que no han comido carne nunca. Yo hace muchos años que no como carne y no me he preocupado ahí de buscar a ver qué nutriente puedo tener porque las proteínas de la carne. No, llevo una alimentación sana que, como decíamos hace 2 semanas, que sea una alimentación viva. Y con esa alimentación viva vas a tener todos los nutrientes necesarios para poder desarrollar con vitalidad tu día a día. Con la fruta, con los frutos secos, con las verduras, con las hortalizas, con todo lo que ofrece la naturaleza y que podemos acercarnos a ella y podemos hacer nuestro, y son alimentos vivos, no alimentos muertos. Por supuesto, a esta pregunta, si está preparado el cuerpo físico para vivir con intensidad, con energía, con vitalidad sin comer carne, la respuesta es categóricamente sí. Y hay muchísima información al respecto en las redes de muchos casos que con mucha precisión podéis, y ahora no tenemos tiempo de entrar en detalle, pero podéis encontrarlo tranquilamente en la red. Ligado a esto hay una persona que me pregunta cómo puedo hacer para dejar de comer pescado.
Dice que la carne siempre le ha dado asco, pero que sin embargo el pescado le resulta complicado de dejar, que le apetece mucho tomar pescado. Vamos a ver, amigos y amigas. La clave está en la toma de conciencia. Los hábitos de vida se transforman a través de la toma de conciencia. Si no hay toma de conciencia, no hay modificación de hábitos. En el campo de la alimentación, la toma de conciencia tiene dos patas fundamentales, tiene dos grandes pilares. En el ámbito de la alimentación, la toma de conciencia tiene dos grandes pilares. El primero, el darte cuenta de que tu cuerpo lo estás construyendo continuamente con lo que metes en tu cuerpo a través de la alimentación y la bebida. Toma conciencia de eso. Tomas conciencia, como comentábamos hace 2 semanas, de que hay alimentos con mayor vibración y con menor vibración, los alimentos muertos. Que hay bebidas con mayor vibración y con menor vibración, tanto menor cuanto más grado alcohólico y más nivel de gas pueda tener la bebida. Toma conciencia de que tú estás sutilizando tu cuerpo o densificando tu cuerpo con lo que ello conlleva, como decíamos hace 2 jueves, cuando hablábamos de las prácticas del aquí, ahora las prácticas del silencio, las prácticas de estar en el momento presente, las prácticas de la atención, la práctica de la meditación, que eso se dificulta cuando densificamos nuestro cuerpo físico y se facilita cuando nuestro cuerpo físico, que siempre será denso, pero es menos denso gracias a la alimentación y la bebida que tomamos. Primer pilar sobre el que tenemos que tomar conciencia acerca de nuestra alimentación. Y segundo pilar, la compasión. La compasión. El alimentarme, el tomar conciencia de que hay algo en mi ser que me lleva a alimentarme sin hacer daño a otras formas de vida. Sin hacer daño a otras formas de vida. ¿Por qué tengo que nutrirme haciendo daño a otras formas de vida? A formas de vida que tienen también sistema nervioso, que tienen la misma capacidad de placer y dolor como lo tengo yo, que es el caso de los animales y de muchos pescados. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay otras muchas, hay otras variantes alimenticias, hay otras muchas posibilidades a mi alcance. Quizás en épocas pasadas no se tenían esas posibilidades, hoy la tenemos delante. Y la toma de conciencia sobre el no daño y sobre la compasión universal. Es el segundo pilar cuando hablamos de alimentación y toma de conciencia. Cuando has tomado conciencia sobre estos dos pilares, has abierto la puerta a que cambien tus hábitos y en este caso tus hábitos alimenticios. Y a partir de ahí, por favor, no tener prisas. Porque a veces cuando nos damos cuenta de algo queremos que sea mañana mismo. No, esto es un camino, esto es un proceso. ¿Estás comiendo carne? Bueno, pues empieza a comer menos carne. ¿Estás comiendo pescado? Empieza a comer menos pescado. Pero que sea un proceso que tú puedas gestionar bien, que no sea un proceso forzado, porque el proceso cuando se fuerza finalmente se revuelve como un boomerang. Y he conocido a personas que han vivido esa experiencia de intentar forzarlo y hay una especie de descarrilamiento y en lugar de seguir avanzando hay una vuelta atrás. Tomar conciencia en el ámbito de la alimentación sobre estos dos pilares y poneros en el camino. Y a esta persona que me dice que el pescado le cuesta trabajo dejarlo, no pasa nada. Tú sigues ahí en tu punto de conciencia, sigue con esa conciencia a flor de piel y tú verás como poco a poco, esas dosis de pescado van a ir minorando en tu día a día. Él me dice aquí que 4 días que no puede estar 4 días sin comer pescado. Bueno, pues tú tómalo al 4.º día y tú verás como sin forzarlo, pero desde la toma de conciencia, poco a poco irás espaciando más también el consumo de pescado. Y cada vez habrá en tu vida una mayor presencia de la vida vegetariana. Es así, hemos hablado de la alimentación, pero llevarlo a todos los ámbitos de la vida, es así como se cambian los hábitos de vida. Los hábitos de vida que nos están dañando, los hábitos de vida que nos están dificultando, los hábitos de vida que nos están generando alteraciones y turbulencias, se transforman a través de la toma de conciencia. Y una vez que tomas conciencia sobre el asunto, se abren las puertas y se va avanzando sin forzar, de una manera que podríamos denominar natural. Pasamos al quinto paquete de las cuestiones que habéis planteado, que es con relación al cuerpo etérico. Habéis hecho muchas preguntas con relación al cuerpo etérico. Intento sintetizarlas e intento también sintetizar mis respuestas. Se nos dice, ¿cómo puedo aprender a percibir el cuerpo etérico?
es el que más me cuesta hacerme consciente. Pues mirad, el cuerpo etérico se percibe de una forma muy sencilla, por nuestra fuerza de vida, por la vitalidad, por tu estado de ánimo. Esa es la mejor forma de percibir tu cuerpo etérico. Y la calidad y la condición de tu cuerpo etérico. ¿Cómo te encuentras? No cómo te encuentras físicamente, sino cómo te encuentras de ganas de vivir. ¿Cuál es tu ánimo para afrontar el día a día? ¿Cuáles son tus ganas para afrontar el día a día? Eso está hablando de tu vitalidad. Este es el principal factor para reconocer y para valorar tu cuerpo etérico, para reconocer que está ahí y para valorar la situación en la que se encuentra. Es verdad que también hay tradiciones que nos dicen que otra forma de calibrar nuestro estado con relación al cuerpo etérico es la sexualidad, la libido sexual. Cuando el cuerpo etérico está potente, cuando el cuerpo etérico está en condiciones, la libido sexual sube. Y en cambio, cuando el cuerpo etérico, la vitalidad que el cuerpo etérico supone, está en declive, está bajo, pues el líbido, el deseo sexual, disminuye. Y esto es una gran verdad. Por supuesto que esto tenéis que ponerlo en un marco de sentido común. También hay un elemento que influye mucho en la libido y en el deseo sexual, que es la edad de las personas. También esto hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo tener 20 años que tener 70 cuando hablamos de sexualidad. Con lo que esta apreciación sobre la sexualidad tenéis que enmarcarlo en interacción con otras variables, como es muy importante la variable de la edad. Pero es otra manifestación de esa vitalidad mayor o menor que pueda haber en ti o en mí. ¿Cómo cuidar el cuerpo etérico? Se nos dice, ¿cómo cuidar el cuerpo etérico? Pues bien, haciendo una especie de síntesis de lo que ya hemos compartido hace 2 jueves, diríamos que son dos grandes caminos, 2 grandes formas que tenemos a nuestro alcance para cuidar, para fortalecer el cuerpo etérico. Primero, contacto con el sol y con la naturaleza. Contacto con el sol y con la naturaleza, que son los grandes nutrientes de vitalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, que tu mundo emocional y mental esté lo más equilibrado posible, porque compartíamos en la charla que nuestro cuerpo etérico no solamente recoge la vitalidad del entorno, del sol, de la naturaleza, sino que también recoge la vibración de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental. Y que cuando nuestro mundo mental y emocional está tenso, está distorsionado, está alterado, eso baja la potencia, eso baja la fuerza de nuestro cuerpo etérico. Estas son las 2 grandes formas de cuidar, de fortalecer nuestro cuerpo etérico. Contacto con el sol y con la naturaleza y mantener lo más sereno y lo más calmado posible nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Otra cuestión con relación al cuerpo etérico. ¿La energía que percibo y creo canalizar a través de mi cuerpo denso es realmente mía o soy un simple canal de la energía, cuerpos etéricos, de la naturaleza con la que comparto espacio físico? Pues bien, ni lo uno ni lo otro, sino las 2 cosas. La vida es una. La vida es una. La vida que está en mí es la vida que está fuera. La vida que está fuera es la vida que está en mí. Ahora bien, la vida que está en mí es la vida que está en mí. Y la vida que está fuera es la vida que está fuera. La vida que yo puedo utilizar para mi día a día y para hacer las cosas que por mi voluntad, mi propósito de vida, etcétera, debo desarrollar, esa es la vida que está en mí. Y tengo una interconexión y una interacción con el exterior hasta el punto que cojo vitalidad de todo lo que nos rodea. Por tanto, la vida es una. La vida que está fuera es como la vida que está en mí. Pero a su vez, la vida que está en mí es la vida que yo puedo utilizar para lo que es mi práctica diaria, lo que es mi vida cotidiana, para lo que es mi propósito de vida. Me puedo nutrir de la de fuera, pero tengo que canalizarla, tengo que hacerla mía, tengo que integrarla y tengo que vivirla. Con lo que las 2 cosas que se plantean en las preguntas, las 2 son una realidad. La vida es una, pero eso sí, la vida está en mí. Ya veremos dentro del mes que viene, cuando hablemos del espíritu, del alma, que con la divinidad, dicho sea desde el mayor respeto y de una forma muy coloquial, pasa algo parecido. La divinidad está en todo, pero también está en mí. Y la divinidad que está en mí es la esencia que está en mí y se debe hacer presente a través de mí, con independencia de que la divinidad esté en todos sitios. Ya veremos que esa es la figura cristiana del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu divino, que siendo uno, porque es uno y está en todo, pero siendo uno, está en cada uno. Y al estar en cada uno está en ti y está en mí. Y cuando hablamos de la presencia de la esencia, es la presencia de la esencia a través de lo que yo soy aquí y ahora. Lo imperecedero a través de lo que yo soy aquí ahora
perecederamente. Algo parecido es el esquema metodológico que podemos aplicar con relación a esta cuestión que se ha planteado. Se dice también, este campo de energía total que lo inunda todo de un modo pacífico pero fuerte, ¿es la unicidad de la que se habla en tantas ocasiones? Pues efectivamente, esa vida una es esa unicidad, la unicidad de la vida, la unicidad de la existencia, el todo que es uno, el uno que es todo. Efectivamente estamos hablando precisamente de eso, tal como la persona que ha hecho esta pregunta ha planteado. Hace un tiempo que me han diagnosticado síndrome de fatiga crónica. Tras la última charla encuentro que está muy relacionada con el cuerpo físico etérico. ¿Qué consejo me podrías dar para encarar esta enfermedad, ya que la medicina aleopática no tiene de momento herramientas ni estrategias para afrontarla? Pues efectivamente, amigo o amiga, puede ser que esa fatiga crónica que tiene, puede ser que esté relacionado con el cuerpo etérico y puede ser que esté relacionado, por tanto, con la vitalidad. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos compartir al respecto? Pues lo que ya hemos dicho, mucho contacto con la naturaleza e intentar que tu mundo emocional y mental esté lo más calmado y lo más sereno posible. Estos son los grandes remedios para cualquier tipo de fatiga, estos son los grandes remedios para cualquier tipo de estados de decaimiento, de desánimo que podamos tener en nuestra vida, incluida la propia fatiga física. Otra cuestión, ¿qué diferencia hay entre cuerpo etérico y aura? ¿Es el aura solo un componente del cuerpo etérico? Mirad, se denomina aura a algo que ven en los seres humanos personas que gozan de lo que históricamente se ha denominado como clarividencia. Personas que ven más de lo que ven la mayoría. Personas que por su don, por su talento, cada uno tenemos nuestros dones y nuestros talentos, y esas personas tienen el talento, tienen el don de ver cosas que los demás no ven. Y cuando hablamos de aura, lo que ven, esas personas que tienen esa clarividencia, lo que ven es que en el entorno de la persona a la que miran, no solamente está el cuerpo físico, sino que ven otras cosas. En torno al cuerpo físico, alrededor del cuerpo físico, ven otras cosas. Y eso es lo que se llama aura. Pero el aura no está ligada solo al cuerpo etérico. Puede ser que cuando una persona ve algo que sobresale, por decirlo de alguna manera, del cuerpo físico del otro, esté viendo lo que sobresale del cuerpo etérico, esté viendo, por tanto, un aura que tiene que ver con el cuerpo etérico. Puede ser, pero también puede ser que esté viendo el mundo emocional de la persona, la frecuencia vibracional del mundo emocional de la persona, o que esté viendo la frecuencia vibracional del mundo mental de la persona. Por tanto, cuando hablamos de aura, el aura puede ser una manifestación de lo etérico, pero también puede ser una manifestación de lo emocional o ser una manifestación de lo mental. Y las personas que han gozado históricamente clarividencia nos han aportado información para diferenciar lo uno de lo otro. ¿Por qué? Muy sencillo. El aura que tiene que ver con el cuerpo etérico suele tener un tono blanquecino grisáceo, y sobresale un par de centímetros. No sobresale mucho del cuerpo físico, sobresale un par de centímetros. El aura que tiene que ver con lo emocional sobresale más, no se queda en ese par de centímetros como contorno del cuerpo físico, sobresale más y tiene colores variados y de tipo pastel, como de tipo pastel, sería la forma de describirlo hablando en el argot de la pintura, como cuando una persona hace un óleo y utiliza pintura tipo pastel. Hay colorido, tonalidades pastel. Y el ámbito mental también sobresale mucho más allá de ese contorno de los 2 centímetros, que es el caso del etérico. También tiene colores, como sucede con lo emocional, pero los colores, y esa es la diferencia con lo emocional, suelen ser muy brillantes, suelen tener mucho brillo. A partir de ahí, cuando las variaciones que hay en el cuerpo etérico, más o menos potentes, tienen que ver con que ese color blanquecino del etérico sea más blanco o sea más gris. Si es más blanco, el cuerpo etérico está más potente. Si es más grisáceo, el cuerpo etérico está más débil. Y en el caso del mundo emocional y del caso del mundo mental, la forma de percibir cómo se está emocionalmente o cómo se está mentalmente es por los propios colores. Depende de las tonalidades. Cada tonalidad está hablando de un estado emocional o está hablando de un estado mental.
También es un tema que hay muchos detalles en la red, hay libros serios que abordan este tema con detalle acerca de si queréis saber cuáles son esas tonalidades, tanto del aura emocional como del aura mental, pero a lo que aquí nos afecta y al hilo de la pregunta que se ha hecho, creo que con lo compartido es suficiente. Otra cuestión que planteáis, suelo visualizar y sentir los colores de los chakras de manera ascendente, pero son en este orden otros colores. En fin, y nos pone un orden, no voy a leerlo porque es largo, de los distintos chakras. Por encima y a veces elevando la mirada, llegando al máximo en el oro. Procuro acceder al blanco, paz, armonía, cuidados, el yin, luego el plata y ya en el más alto otra vez el oro. Y la pregunta en definitiva es, ¿todo esto es relevante? ¿O es relevante hacer un protocolo tan exacto? ¿O basta con visualizar luz que desciende y depura también para otros? Pues bien, tanto con relación a los chakras y a las energías, como con relación a todo lo que tiene que ver con la consciencia, amigos y amigas, dos reflexiones. Primero, cada uno es cada uno y cada uno tiene que saber en qué momento está y lo que le viene mejor. Y lo que le viene mejor para avanzar en el camino de la consciencia a una persona no tiene por qué ser lo que le viene mejor a otra. Lo mismo a otras personas, el centrarse en el tema de los chakras, el sentir los chakras, el percibir las tonalidades como forma de activar chakras, pues a algunas personas le viene maravillosamente y a otras personas no le dice absolutamente nada, porque depende del estado de conciencia de cada cual. Y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que lo que es válido para uno no tiene por qué ser en este momento válido para el otro, lo cual no le quita validez a lo que la otra persona está haciendo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y también conocer nuestro camino espiritual, nuestro camino de conciencia y lo que nos viene bien en el aquí y ahora, en el momento presente, en nuestro camino de conciencia. Primera reflexión. Segunda reflexión. Sin menoscabo de lo anterior, ojo con los ritos, ojo con los protocolos absolutamente determinados, porque eso nos suele lastrar en nuestro camino de conciencia. Puede ser que en un momento determinado, muy concreto de tu camino, un protocolo, unos ritos muy establecidos, unas normas para hacer esto, para hacer aquello, te pueden venir bien. Pero ojo, no lo sacralices, porque eso viene bien en este momento, pero puede ser que más adelante no te venga bien. Y a partir de ahí no te vayas a atar demasiado a los protocolos, a los ritos, porque eso que puede ser un elemento de avance en una fase puede convertirse en una rémora en otra fase. Pero claro, volvemos a lo de antes. Vamos a conocernos a nosotros mismos porque esto es algo que tiene que valorar cada uno consigo mismo. Yo no puedo hacer la valoración con relación a ti, ni tú hacer la valoración con relación a mí. Podemos hacer estas reflexiones que nos valen a todos, pero para que cada uno después se lo aplique a su propia vida y a su propia realidad. Y por fin, en el ámbito todavía de lo etérico, la última cuestión dice, ¿es correcto limpiar con muérdago los cuerpos etérico, astral, a la hora de ayudar a una persona que tiene miasmas o nudos en cuerpos sutiles con idea de dar más tiempo y resolver el nudo? ¿Y emplear filtros con péndulo hebreo que emitan información armónica? Pues más de lo mismo, amigos. Depende. Todo esto depende de cada uno. Depende del punto kilométrico, si me permitís la broma, el punto kilométrico del camino conciencial en el que cada uno esté. Lo que le puede venir bien a una persona en un momento concreto no tiene por qué venirle bien a otra persona que está en un momento concreto que está en otro punto kilométrico. Y tenemos que volver a cada uno, tenemos que empoderarnos, tenemos que mirarnos, tenemos que saber lo que nos conviene a cada uno. Hay personas que me dicen, bueno, Emilio, es que yo ya todo eso lo he dejado atrás. Tantos ritos, tantos cultos, tantas técnicas, todo eso lo he dejado atrás. Perfecto. Pero hay otras personas que están en esos ritos, en esos cultos, en esas prácticas, en esas técnicas. Bueno, posiblemente esa persona que ya lo ha soltado ha pasado por eso y precisamente como ha pasado por eso, ya lo ha soltado. Y no lo ha soltado porque sea algo inútil, no, sino porque le fue útil cuando correspondía. Y ya ahora pues no corresponde porque ya ha pasado por esa fase. Entonces, el respeto, la tolerancia, la empatía, la comprensión es fundamental, Y cada uno tiene que pasar todo por su propio filtro de conciencia. El supermercado espiritual está lleno de personas que leen, escuchan y todo lo que leen o escuchan lo quieren para ellas. Venga, pues de aquí y esto y aquello.
Eso no sirve absolutamente para nada. Tú tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber realmente lo que te conviene en tu camino y a partir de ahí ser selectivo. Porque si haces esto y aquello, es como si no hicieras nada. Tienes que ser selectivo, tienes que conocerte y tienes que ser coherente a la hora de tu práctica de vida. Esta es la gran verdad, amigos y amigas. Pasamos al sexto bloque. Avances en la evolución consciencial, distorsiones emocionales y mentales, pandemias y relaciones con los demás. Hay una persona que pregunta o dice, ¿por qué a medida que voy parando, es decir, observando y observándome, me siento más cansada de mí y un poco harta de las coces emocionales que doy? Estar con los amigos y familia, todo es diferente. O cuando ya has pasado esa barrera de la consciencia, no importa lo anterior. Amigos, el camino de la consciencia es un camino que hay que desarrollar con perseverancia, como decíamos al principio, recordando ese término maravilloso que es la fe en su concepción y en su acepción real de pisto pistei, de pisteo pistis, del griego, compromiso, confianza y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. El camino espiritual es un camino de perseverancia. Y cuando se va avanzando en el camino espiritual, hay un momento que puede durar un tiempo, incluso bastante tiempo, en el que vivimos una especie de vaciamiento, una especie de bajón. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, en nuestro camino de consciencia, lo que antes nos importaba nos está dejando de importar. Porque lo que antes nos interesaba nos está dejando de interesar. Vamos poco a poco dejando a un lado la personalidad. Cada vez nos identificamos menos con la personalidad. Y todo lo que eran los gustos, los intereses de esa personalidad, poco a poco, pues nos dejan de apetecer y nos dejan de interesar. Se cambia el sistema de referencias. Y el problema es que todavía no hemos llegado al siguiente sistema de referencias que tienen que ver con la consciencia. Dicho más claramente, en el camino consciencial hay un punto que es de tránsito, de transición. Y en esa transición puede producirse lo que esta persona gentilmente, amablemente ha compartido con nosotros, incluso de un cierto cansancio de mí, porque sí, ya hay un cansancio de tu personalidad, la forma de relacionarte con los demás, lo que antes te interesaba ya no te interesa, y todo eso puede ser que te desconcierte un poco. Eso y otras muchas cosas que cada uno podéis estar viviendo en estos momentos. Pero eso tiene que ver con esa fase de transición en la que nos encontramos. Me gusta compartir, porque creo que es un ejemplo que lo aclara lo suficiente, el ejemplo de Tarzán en la selva. Yo creo que todos sabemos quién es Tarzán, Tarzán de la selva. Y sabemos que Tarzán en las películas se desplaza por la selva con mucha rapidez. ¿Cómo lo hace? Pues en un árbol coge una liana, estas cuerdas colgantes que tienen los árboles en la selva, se agarra con las dos manos a la liana, coge impulso y se va hacia el árbol siguiente. Cuando está llegando al árbol siguiente, ve una liana en el siguiente árbol, alarga la mano izquierda, coge la nueva liana del siguiente árbol y suelta la que traía del árbol anterior. Y se vuelve a coger a la nueva liana. Y con ese impulso va al siguiente árbol y en el siguiente árbol vuelve a hacer lo mismo. Desplaza esta mano para coger la nueva liana y cuando la tiene cogida, suelta la anterior y se agarra para seguir con su impulso a la siguiente. Pues bien, dicho esto, nos gustaría que el camino de la consciencia, el camino y el sendero espiritual fuera así, que lo pudiéramos transitar como Tarzán, pero no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque en el camino de la consciencia hay un punto en donde tú vienes con tu liana y cuando vas a dar el paso al siguiente árbol, cuando vas a dar ese paso que yo denomino de transición, tienes que soltar la liana con las dos manos sin haber cogido todavía la otra. Tarzán, hasta que no ha cogido esta, no suelta la anterior. En el mundo de la consciencia hay un punto que tienes que soltar lo viejo antes de que puedas coger lo nuevo. Y ese camino de la consciencia es así, está descrito hace muchísimo tiempo. Y cuando sueltas y todavía no has cogido, cuando suelta la liana anterior, la vieja, y aún no has cogido la nueva, tu nueva vida, ahí hay una pérdida de referencias, hay una especie de vacío, una especie de mareo que se plasma de muchas formas. Pero la clave es la confianza, el compromiso contigo mismo y la perseverancia. Sigue para adelante, no te preocupes,
tú sigues siendo coherente con tu conciencia, sigue viviendo del modo más consciente posible y tú verás cómo la nueva liana llega a tus manos. La nueva liana llegará a tus manos con toda seguridad. ¿Por qué la mente que estaba quietada, regresa más fuerte después de un revés de fortuna como si nunca lo hubiera callado? ¿Cómo regresar al camino de búsqueda interior? Lo hemos comentado antes con el ejemplo del monasterio. La mente en un momento determinado, la mente, las emociones pueden estar serenas, pueden estar acalladas, pero está el gimnasio de la vida. Y en el gimnasio de la vida ocurren circunstancias y lo que estaba calmado se vuelve a convertir en un torbellino. ¿Esto qué sentido tiene? Pues que sigas avanzando desde el punto de vista de tu gestión emocional y de tu gestión mental. Eso significa que tú tenías la capacidad para sosegar tu mundo emocional y mental ante un mar, navegando en un mar que estaba relativamente calmado. Pero en cuanto que el mar empieza a estar más brincado, ves que no, que el barco empieza a zozobrar y vuelves a tener problemas. ¿Eso qué es? Una oportunidad. Esto no es un problema, es una oportunidad. La vida está poniendo por delante unas circunstancias para que sigas fortaleciéndote, para que sigas incrementando tu estado de conciencia, para que te afiances más en ti mismo. Es una oportunidad de la vida para que cada vez tenga la capacidad de navegar por mares más encrespados sin por ello perder la calma y sin por ello perder tu centro. Porque el objetivo finalmente es ese, de que tengamos la capacidad de que nuestra esencia se haga presente y que se haga presente continuamente, no dependiendo de las circunstancias externas, sino que hayamos madurado espiritualmente lo suficiente como para que la esencia se haga presente independientemente de lo que pase en nuestro entorno. Y cuando suceden este tipo de cosas que se plantean en la pregunta, hay que entenderlo no como una mala noticia, sino como una buena noticia, porque son circunstancias de la vida que te ayudan a seguir avanzando, que te ayudan a seguir creciendo. Otra cuestión, al verificar en nuestra vida lo que realmente somos, nos acerca a nuestra esencia. ¿Cómo convivir con personas que viven desde el pequeño yo? Hay muchas preguntas que tienen que ver con esto, amigos y amigas. ¿Cómo convivir con personas que no están en mi estado de conciencia? ¿Cómo convivir con personas que están con una mirada de vida, por ejemplo, con el tema del COVID, con todo lo que estamos viviendo actualmente, más metida en el miedo, más enclaustrada en el miedo? La clave está, no me cansaré de repetirlo, en la empatía, en la comprensión, en el respeto, en la tolerancia y en la ternura. Seamos muy respetuosos, muy comprensivos, muy tolerantes, muy tiernos con relación a las personas que no ven las cosas como nosotros y que podemos percibir que están todavía muy anquilosados consciencialmente hablando. La vida de cada uno es como un autobús y en ese autobús el que siempre está eres tú, desde que naces, desde que encarnas y naces hasta que falleces y desencarnas. Tú eres el autobús, tú eres el conductor del autobús, tú eres el autobús mismo. Y a lo largo de la vida se están subiendo y bajando continuamente personas. Hay personas que suben y se quedan mucho tiempo, tu pareja, tus hijos. Hay personas que suben y bajan continuamente, la que te encuentras en una esquina en un momento determinado cuando estás comprando el periódico en el kiosco y hay una persona al lado. Bueno, pues esa persona ha entrado en tu vida, pero es algo absolutamente momentáneo. Y tenemos que ver, la vida de cada uno tiene que verla así como un autobús donde hay gente que lleva dentro mucho tiempo y muchas personas que suben y bajan continuamente. Pero lo que siempre está ahí eres tú. E incluso esas personas que llevan mucho tiempo pueden ser que en un momento determinado ya no estén, se bajen, entre comillas, del autobús. Pues bien, con esta imagen gráfica que acabo de plantear, con este símil, todo aquel que se sube al autobús sube para ayudarte en tu camino. La ayuda puede ser directa, el abrazo, el acompañamiento, las frases cariñosos, etcétera, etcétera, o la ayuda puede ser indirecta, que es hacerte la puñeta. Los hechos, las circunstancias, las personas de la vida que te hacen la puñeta, lo hacen también, forman parte también de la ayuda. Es la ayuda indirecta. Todo lo que entra y sube, todo el traqueteo que hay en tu autobús tiene que ver contigo. Y todo lo que sube, sube para ayudarte, directa o indirectamente. A partir de ahí, amigos y amigas, sabiendo esto, lo que ningún maestro nos ha llamado es al masoquismo. Es decir, cuando una persona se ha subido a tu vida, ha aportado lo que tiene que aportarte, aunque sea de una forma indirecta, haciéndote la puñeta, eso no significa que tú toda tu vida tengas que estar con esa persona.
Es decir, que también hay que tener el discernimiento como para decir mi relación con esta persona ha terminado. Desde el respeto, desde el agradecimiento por lo que me ha enseñado, pero hasta aquí hemos llegado. Y eso se plantea educadamente y se plantea con tranquilidad. Tenemos que aplicar el discernimiento para darnos cuenta cuando la ayuda indirecta ya ha cumplido su papel y a partir de ahí, como no somos masoquistas, a ese hacernos la puñeta le decimos, ya está, hasta aquí ha llegado. Lo agradecemos, pero hasta aquí ha llegado. Esto tiene que ver con lo que me planteéis con relación también a la situación actual que vivimos, con relación al COVID. ¿Cómo se puede todo esto vivirlo en consciencia, con calma, con serenidad? Muy fácil, amigos y amigas, dándonos cuenta que la consciencia evoluciona como un tren. Es decir, un tren cómo avanza. Sobre dos raíles, ¿verdad? Sobre dos raíles. Pues a la conciencia le pasa lo mismo. La conciencia avanza sobre dos raíles. El raíl de la distopía y el raíl de la utopía. El raíl de lo que la mente denomina negativo y el raíl de lo que la mente denomina positivo. Y los dos son necesarios, entre otras cosas porque el raíl que denominamos negativo, el raíl de la distopía, el raíl de las noches oscuras, potencia, es un factor de impulso de la propia consciencia, es un factor de impulso del propio carril que denominamos, del propio raíl que denominamos positivo. Y esto sucede en la vida cotidiana de cada uno, en tu vida, en la mía. Nuestra consciencia avanza sobre lo que llamamos positivo, pero también sobre lo que llamamos negativo, lo utópico y lo distópico. Y lo distópico además tiene una función porque alimenta y nos posibilita que nos demos cuenta, que tomemos conciencia de cosas y, repito, que sirva como factor de impulso. Y esto ocurre a nivel individual, a nivel personal y ocurre a nivel colectivo. Y es lo que está viviendo actualmente la humanidad. La humanidad está viviendo una utopía porque hay utopía en el mundo, aunque no salga en los informativos de los periódicos y de las televisiones. Hay utopía en el mundo. En el mundo hay mucho amor, en el mundo hay mucha compasión, en el mundo hay mucho acompañamiento, aunque no salga en las noticias. Y por supuesto que hay una gran distopía. Y esa distopía, esa noche oscura que estamos viviendo como humanidad, es un factor de acicate también para la utopía, también para la consciencia. Y finalmente la consciencia evoluciona sobre dos raíles. Así que todo lo que estamos viviendo, que a veces nos puede parecer tremendo, que nos puede distorsionar, eso no justifica a los que hacen daño, no justifica a los que pueden estar originando sufrimiento, pero que seamos conscientes de que la vida todo lo integra, de que la vida es enormemente sabia y que la consciencia como plasmación de esa vida se nutre tanto de un raíl como de otro, tanto de lo que nos parece maravilloso como de las noches oscuras. Y esto vale a nivel individual y vale también a nivel colectivo. Se nos pregunta por aquí también, ¿cómo encontrar lo extraordinario en todo lo que nos rodea? No solo en lo que nos gusta hacer o se nos da bien, sino en todo. Amigos y amigas, todos tenemos dones y talentos. Todos, cada uno los nuestros. Y a partir de ahí hay cosas que cuando las hacemos con entusiasmo tienen que ver con esos dones y talentos. Y por supuesto en la vida hay cosas que nos llaman más la atención a unos o a otros. Pero eso no nos debe hacer olvidar que la vida íntegramente y en su totalidad y en cada uno de sus componentes es el milagro. Esto forma parte del camino de la consciencia. Eso forma parte de la confianza en la vida a la que me he referido ya varias veces esta tarde. Cuando vamos confiando en la vida, cuando vamos viendo la vida como realmente es, no como un enemigo, no como algo que nos puede dar un susto en cualquier momento, sino que vamos percibiendo que la vida nos abraza y que todo tiene un sentido profundo en ella para nuestro avance espiritual, entonces empezamos a percibir que en la vida todo es un milagro, le guste más a nuestra mente o le guste menos a nuestra mente. Y vamos así aprendiendo que la vida tiene un sentido y que el sentido de la vida es nuestro propio sentido. Lo que me habéis oído hablar más de una vez. No busques el sentido de tu vida porque no lo vas a hallar nunca. Busca el sentido de la vida y cuando hayas hallado el sentido de la vida, encontrarás ahí el sentido de tu vida. Porque tu vida no tiene sentido si no es dentro del sentido de la vida. Y esa vida es la que nos abraza, es la vida que es un milagro y es una vida que permanentemente deberíamos tener los ojos como plato de asombro, de agradecimiento, de entusiasmo en la relación con ella. Sin embargo, pasamos los días
como si esa vida no existiera, sin ser capaz de mirar al otro que está enfrente, sin ser capaz de mirar a ese animalito que tenemos cerca, a ese árbol con el que pasamos al lado cuando paseamos por la calle. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos, tan identificados con nuestro pequeño yo, que no somos capaces de saborear ese milagro continuo que es la vida. El camino de la consciencia tiene que ver con todo esto. Siempre se habla del yoga como una herramienta con la que trabajar las perturbaciones de la mente y de otras técnicas milenarias como el Qigong. ¿Qué opinas? Pues estupendo, ya lo decíamos antes, que cada uno vea, calibre en su estado de conciencia, en su proceso, qué es lo que le puede venir mejor. Eso sí, amigos y amigas, el Qigong no se puede comparar con el yoga, todo hay que decirlo. Es decir, el yoga no son las posturas, no son los ejercicios. El yoga es una tradición espiritual profundísima, que es un camino de perfección perfectamente detallado por la vía de las experiencias de muchos hombres y de muchas mujeres, de muchos grandes hombres y de muchas grandes mujeres. El yoga tiene fases que son preliminares, después hay un yoga que se llama preparatorio, después hay un yoga que se llama superior. Todo eso constituye el denominado Raja Yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali lo enseña estupendamente. Y todo eso es un camino espiritual. No es una técnica, no es un método, no. Es una forma de vida que persigue finalmente tu autotransformación para que saque lo mejor de ti mismo al servicio de los demás. Porque cuando se va completando, cuando se va avanzando en el camino de transformación que supone el yoga, el objetivo no es que tú seas mejor o que tú te encuentres mejor. No. Ese objetivo hace tiempo que ha quedado atrás en el camino espiritual. Tu autotransformación tiene como colorario, como efecto natural, tu forma de vida distinta y el que ese empoderamiento, esa mejora, esa transformación que tú has vivido lo pones al servicio de los demás. El yoga no es momento de entrar en ello, quizás dediquemos un encuentro mensual a hablar con tranquilidad del yoga. Creo que en el mes de marzo o abril ya hicimos un encuentro donde tuve oportunidad, que lo tenéis en internet, de detenerme en ello, pero posiblemente en algún momento volveremos otra vez a plantear estos. ¿Qué piensas sobre la posibilidad que haya fuerzas que eviten que la humanidad se conozca a sí misma, que interfieren en el camino de consciencia de la humanidad? Esas fuerzas existen, amigos y amigas. Claro que existen fuerzas que quieren dificultar el camino en consciencia de la humanidad, sin duda ninguna. Tienen que ver con la distopía a la que antes me refería, tienen que ver con acontecimientos distópicos a los que antes me refería, por más que esas noches oscuras también sean factor de acicate, factor de impulso de nuestro camino de consciencia. Pero en muchos casos, detrás de esas distopías están la mano de estas interferencias de personas, de entidades que quieren dificultar el camino en consciencia de la humanidad. Pero siendo esto así, dos reflexiones. La primera, nada pueden con nuestra esencia. La esencia, lo que realmente somos, puede y está por encima de cualquier interferencia que puedan hacer esas entidades o esas personas. No tengáis ningún tipo de duda al respecto, porque esa esencia es radicalmente divina. Ahí está todo el poder, ahí está toda la sabiduría. Y no hay interferencia posible que eso lo tape. No hay interferencia posible que eso lo solape. No tener ningún tipo de dudas. Y en segundo lugar, de la misma forma que hay entidades y personas que quieren influir para retardar, para distorsionar, para dificultar el camino colectivo de consciencia de la humanidad, no olvidemos que también hay seres espirituales, seres de alta vibración que nos acompañan. Y esos seres de alta vibración nunca van a interferir, pero garantizan el equilibrio para que podamos avanzar. Es decir, las interferencias que los seres involutivos, por llamarlo de algún modo, las influencias que los seres involutivos puedan hacer para que no avancemos, hay otros seres que son evolutivos que no interfieren, pero garantizan que el escenario, que el equilibrio sea el necesario para que podamos avanzar en consciencia. Ya tenemos la fuerza dentro por nuestra esencia y nuestra divinidad, pero además hay seres espirituales evolutivos que garantizan el equilibrio. Y cuando los otros quieren romper el equilibrio, estos seres espirituales evolutivos restablecen en el equilibrio para que nuestro camino se pueda desarrollar en libre albedrío. Los seres espirituales evolutivos no nos van a llevar de la mano por el camino, pero garantizan el escenario, el contexto para que en libre albedrío nosotros mismos
podamos avanzar. Con relación al ámbito emocional, curiosamente, solamente se han planteado dos cuestiones. ¿Es bueno drenar las emociones estancadas y así cicatrizar las heridas del cuerpo emocional? ¿O mejor es cerrarla con amor en una meditación? Pues mirad, el mundo emocional ya lo hemos compartido antes con relación a otras preguntas, que forma parte de la personalidad, es cuando lo compartíamos hace unos minutos, hace un rato. Hay que hacer lo que esté en nuestra mano para armonizarlo y equilibrarlo. Y lo que esté en nuestra mano tiene que conocerlo cada uno. Aquí se habla de cicatrizar las heridas o de mejor cerrarla con la meditación. Ciertamente, todo lo que tiene que ver con la comprensión profunda de que todo lo que se sube a tu autobús es para tu ayuda, eso ayuda enormemente a calmar tu mundo emocional. Todo lo que se sube a tu autobús es para ayudarte, directa o indirectamente. Por tanto, hay que estar agradecido a todo lo que se suba en nuestro autobús. Eso calma mucho, serena mucho el mundo emocional. Ayuda a cicatrizar, entre comillas, heridas que puedan haber ahí en nuestro mundo emocional. Eso que sucedió ahí, que lo tienes ahí como una herida abierta, reconócele el valor que ha tenido para tu impulso, para tu desarrollo en consciencia, para tu camino. Dale el valor que merece. Y a partir de ahí, despídete también. Con agradecimiento, despídete y dile adiós. Y cierra esa herida. Me aportaste lo que correspondía. Ya he sacado el jugo que tenía que sacar. Y a partir de ahí, con agradecimiento, te digo adiós. A circunstancias, a personas, con discernimiento, esto tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo. Y se me pide también en el ámbito emocional que profundice en la idea de que ningún problema puede ser resuelto en el mismo plano en el que se creó. Muy bien, a esto le vamos a dedicar la última parte de la tarde de hoy, porque eso nos lleva ya a entrar en el ámbito mental. Y con relación al ámbito mental, se hacen varias preguntas. Teniendo como telón de fondo, no se me olvida, es el último cuarto de hora, tendremos esto muy presente, el que ningún problema puede ser resuelto en el mismo plano en el que se creó, en el que se provocó. En el ámbito mental se me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la mente concreta y la mente abstracta? Hace 15 días intenté explicarlo. No tengo ningún problema en sintetizarlo y repetirlo nuevamente. La mente concreta, dentro de nuestro mundo mental, la mente concreta es el denominado nivel inferior. Se le llama inferior ¿por qué? Porque es el nivel de nuestra mente apto, preparado y que usamos para lo cotidiano, para lo concreto, para lo rutinario, para lo ordinario de nuestro día a día. Las 1000 cosas de nuestro día a día, el sota, caballo y rey de la vida material que llevamos a cabo con la personalidad, con la apariencia, ahí está la mente concreta, que es una herramienta fundamental e imprescindible para poder vivir la vida. La mente concreta tiene su sitio y tiene su funcionalidad. Pero ojo, en nuestro plano mental hay otro nivel, el nivel de la mente abstracta. Y el nivel de la mente abstracta es el nivel de nuestra mente que está capacitado no ya para lo ordinario, cotidiano, concreto, rutinario, no, para lo trascendente. ¿Quién soy? ¿Quién soy de verdad? El conocerse uno mismo, el percibir la esencia que está más allá de la apariencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ir percibiendo la cadena de vida, las reencarnaciones, el propósito de vida en cada encarnación. La vida después de la muerte, ¿qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es la razón de ser de la existencia y de la vida misma? Estas cuestiones y otras muchas como esta, a la que la humanidad se acerca desde la ciencia, desde la espiritualidad, desde las artes, desde la filosofía, tienen que ver con la mente abstracta. Esa es la gran diferencia. Las dos tienen su funcionalidad. La mente concreta para lo ordinario, cotidiano y rutinario. La mente abstracta para que nos planteemos cosas trascendentes. A partir de ahí tú mismo, porque hay personas que se pasan el día, las semanas, los meses, los años y toda su vida en modo mente concreta y no dan ninguna oportunidad de uso, no dan ningún uso a la mente abstracta porque están tan apegados a lo material que nunca se plantean cosas trascendentes. Y lo que nos han aconsejado los sabios y sabias es que teniendo la mente concreta a su sitio y estándole muy agradecido, pero que también en tu día a día uses la mente abstracta leyendo libros, viendo vídeos, viendo películas, compartiendo conversaciones
que no giren en torno a cosas rutinarias, sino que vayan sobre asuntos, aborden temas que tengan una cierta enjundia. Insisto, desde el punto científico, artístico, espiritual o filosófico. Es así como la mente abstracta se usa. Y la mente abstracta, cuando se usa, crece. La mente abstracta, cuando se usa, crece, se expande. De modo que si la mente abstracta no la usas, no se expande. Está ahí, pero es como si no estuviera. Y cuando la mente abstracta se usa, la mente abstracta es el nivel más alto de lo efímero del ser humano. Lo más bajo es el cuerpo físico denso, lo más alto es la mente abstracta. Con lo que la mente abstracta, como veremos con más detenimiento en el encuentro mensual de diciembre, está en conexión con el yo superior. De modo y manera que cuando expandimos la mente abstracta, esa conexión con el yo superior se activa. Es como si cuando la mente abstracta la tenemos ahí dormida, no la usamos y es como si no estuviera, la conexión, la posibilidad de influencia, la presencia del yo superior no es posible, porque la mente abstracta no está abierta. Es como una ventana, como una puerta que se tiene que abrir y se abre por el uso. Y cuando usamos la mente abstracta y se abre, el yo superior, con lo que ello supone, empieza a desparramarse sobre nuestros componentes perecederos, sobre nuestro mundo físico, sobre nuestro mundo etérico, sobre nuestro mundo emocional, sobre nuestro mundo mental. Y esos son regalos que vamos percibiendo en nuestra vida, porque vamos viendo cómo gracias al uso y expansión de la mente abstracta, con esa conexión e interacción con el yo superior, nos va llegando el discernimiento. Empezamos a saber cosas sin saber cómo las sabemos. Empezamos a convertir la creencia en vivencia y en experiencia. Empezamos igualmente a darnos cuenta de que la vida tiene causalidades, que todo tiene su sentido profundo. Empezamos a percibir lo que los cristianos denominan gracia, los orientales del hinduismo Shanti y los budistas Ananda, la felicidad incausada, una felicidad que no depende de circunstancias externas, sino que tienen que ver contigo mismo, porque es la felicidad como estado natural de nuestro verdadero ser. Regalos como eso van llegando al ser humano cuando usamos la mente abstracta, a través del uso se abre y esa apertura del uso permite que la conexión con el yo superior se haga activa, se haga efectiva y esa presencia cada vez mayor de nuestros atributos, de nuestras cualidades álmicas y espirituales se hagan presentes en nuestra vida. En nuestra mente inconsciente vienen cosas de otras vidas o tan solo de esta. ¿Tiene algo que ver esto con el inconsciente, con el cuerpo causal? Mirad, la mente concreta tiene tres niveles. La mente consciente, no confundirla con la abstracta, ni con estados de conciencia avanzados. Es como lo llama la psicología. La mente concreta tiene una mente consciente, que es la cosa que están en nuestra cabeza y nos damos cuenta. Hay un inconsciente, que son las cosas que están ahí, pero no las vemos porque están como metidas en un cajón, y más profundo todavía está el subconsciente. Y esos tres componentes, consciente, inconsciente y subconsciente, están en el ámbito de la mente concreta. Y dentro del inconsciente, la psicología nos ha ayudado a darnos cuenta de que hay un inconsciente individual, cosas de tu vida que han influido en ti, que siguen influyendo en ti, pero que están como escondidas y no ves, pero siguen influyendo en tu vida, aunque no las veas, y el inconsciente colectivo, que es un inconsciente por los paradigmas, por las pautas, por las visiones de la vida, que tú no sabes que están influyendo en ti, pero es la sociedad en su conjunto lo que de alguna manera te está influyendo en tu vida y tú no eres consciente de que hasta qué punto esos paradigmas, esas pautas, esa visión de la sociedad la has hecho tuya y lo considera como tuyo cuando realmente no es tuyo, sino que es algo que viene del exterior. Todo esto, amigos y amigas, tienen que ver con la mente concreta fundamentalmente. Y otra cosa es la mente abstracta. Y el recuerdo de vidas pasadas va poniéndose de manifiesto en la medida en que vamos expandiendo la mente abstracta y la presencia de nuestro yo superior se va plasmando en nuestra vida. Es así como va apareciendo el recuerdo de las vidas pasadas, que es un siddhis de esos de los que hablé anteriormente, dentro de los 25 que recoge Patanjali en sus Yoga Sutras. Es un siddhi, es una capacidad durmiente que se activa cuando vamos avanzando en la presencia de nuestra esencia. Y para esa presencia de nuestra esencia, el uso y la expansión de la mente abstracta es absolutamente ineludible. Y cuando esa presencia va haciéndose efectiva, vamos recordando vidas pasadas.
también es verdad que sin que hayamos llegado a ese punto, a lo mejor, de recordar las vidas pasadas por la presencia de nuestra esencia en nuestra cotidianidad, también hay una reminiscencia, que es como le llaman los textos antiguos. En vosotros y en mí, recordemos más o menos vidas pasadas, hay una reminiscencia. Incluso las personas que no recuerdan nada de vidas pasadas, esas vidas están ahí y se pueden percibir a modo de reminiscencia. A veces por cosas que te gustan, a veces por cuestiones que te sorprenden porque esto lo has entendido cuando otras cosas no las entienden, porque determinados lugares te llaman más la atención, otros te llaman menos. Son reminiscencias que pueden tener que ver con esas vidas pasadas. Al decir que con las artes se expande también la mente abstracta, ¿te refiere a toda la disciplina del arte? Pintura, escultura, danza, música, bricolaje. En general, sí. En general, sí. Todas las artes sirven para desarrollar la mente abstracta. Todas las artes entendiéndola como artes creativas, todo lo que tiene que ver con la creación, todo lo que tiene que ver con el impulso de nuestra creatividad, no digamos ya cuando eso va ligado a la inspiración, que es un elemento fundamental de la creación artística, todo eso ayuda a desarrollar la mente abstracta. Dice, invitaste a preguntarte cómo diluir las borrascas emocionales mediante la mente abstracta. Pues bien, amigos y amigas, ha llegado el momento, en estos 10 minutillos que nos quedan, de abordar este asunto, porque tiene que ver también, con lo que fue el planteamiento de que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Compartía hace 15 días el caso de una señora que su hijo ha fallecido. La mamá que fallece su hijo con 5 añitos. Esa persona queda destrozada por completo, totalmente rota. Y no se puede hablar con ella. La vida para ella ha dejado de tener sentido. Estamos en lo que hace 15 días denominábamos una tempestad emocional. ¿Qué hacemos con las tempestades emocionales? Lo decíamos hace 2 jueves. Se necesita duelo, es decir, tiempo, y la ayuda experta externa. Suele ser necesario tiempo, sin que haya un protocolo preestablecido de cuánto tiempo, y normalmente también es necesario una ayuda profesional, una ayuda experta externa. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, alguien que tenga conocimiento de causa y ayude a esa mamá que está pasando por ese dificilísimo trance. De esa manera, con el duelo, con el paso del tiempo y con esa ayuda externa, podemos conseguir, no siempre se consigue, pero podemos conseguir que la tempestad se convierta en borrasca. Y planteábamos entonces, ¿y qué hacemos con esa borrasca? Porque a esa señora el dolor no se le va a quitar nunca. La borrasca emocional no se le va a quitar tratándolo desde lo emocional. Como hay otras muchas borrascas emocionales que no vienen de tempestades, sino que aparecen en nuestra vida ya como borrascas y que a lo mejor empezamos a ir a un terapeuta, a un psicólogo y no terminan de desaparecer. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir dándole vuelta a lo emocional desde lo emocional? ¿Hasta cuándo voy a seguir tratando la borrasca emocional desde lo emocional? Y es ahí cuando aparece lo de que vete a otro plano. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó, como decía Einstein, decíamos hace 15 días. Vete al otro plano. ¿El otro plano cuál es? El mental. Pero dentro del mental no hablamos de la mente concreta, hablamos de la mente abstracta. Entonces, cuando esa señora, cuando esa mamá ha ido por el duelo, por la ayuda experta externa, ha ido pasando de la tempestad a la borrasca, pero sigue ahí con la borrasca, voy yo y le digo, ¿por qué no lees este libro? Que habla de la vida más allá de la muerte, porque la muerte no existe. La muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Lee este libro que te va a servir para que lo entiendas, para que lo comprendas. Y esa señora que unos años atrás ni si le hubiera pasado leer un libro sobre la vida más allá de la muerte, lo lee. ¿Por qué? Por el dolor que tiene. El dolor es el factor de impulso para que lea libros que antes no leía, para que vea películas que antes no hubieras visto, para que veas vídeos que antes tampoco hubieras visto, para que te relaciones y hables con personas que antes nunca hubieras hablado ni hubieras relacionado. ¿Qué está haciendo esa señora sin darse cuenta? No se lo puedes dar la teoría, lo que tienes que darle es la práctica. Lee este libro, ve este vídeo, ve esta película, habla con esta persona, vea esta tertulia, mira esta conferencia. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Que esa persona use la mente abstracta. Ella no lo sabe, pero nosotros sí. Esa persona está usando la mente abstracta.
Y si es perseverante y el dolor hace que sea perseverante, el dolor mismo hace que sea perseverante en las lecturas, en los vídeos, en las conversaciones, etcétera, etcétera, ese camino lo hace con perseverancia, la mente abstracta se sigue abriendo, la mente abstracta se sigue expandiendo. Y hay un momento determinado donde se produce lo que antes compartíamos y veremos con más detenimiento en el mes de diciembre. Y es que la presencia de lo que somos, la presencia de la esencia, se empieza a notar. Y llega el discernimiento. Es uno de los regalos que antes citaba. Hablaba del discernimiento. Y decía que el discernimiento está ligado ¿a qué? A saber cosas sin saber cómo las sabes y a convertir la creencia en experiencia. La creencia en experiencia. Y me ha pasado, amigos y amigas, y con esto vamos terminando, me ha pasado muchas veces. Cuando esa mamá, a la que entre comillas he acompañado por razones de amistad durante un tiempo, me llama un día y me dice: Emilio, quiero verte con urgencia, porque me ha pasado algo que quiero compartir contigo. Y quedamos y me cuenta lo que quiere compartir. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Cuántas veces, Emilio, me has dicho que la muerte no existe? ¿Cuántas veces me has dicho que la muerte es un imposible? Y yo te quería creer, me iba la vida en ello por el dolor que tenía, yo te quería creer. Pero es que ayer por la tarde me di cuenta, por eso te llamé, es que ahora lo veo. No es que tú me lo digas, no es que crea en lo que tú dices, es que lo he visto y no entiendo cómo antes no lo veía. Ahora he podido percibir claramente, me doy cuenta claramente que la vida es un continuo, que la vida no termina con la vida física. Ahora todo encaja, ahora lo entiendo estupendamente, lo tengo como una vivencia interior. ¿Qué es lo que me ha pasado? Lo que le ha pasado a esa mujer es que gracias a esos libros, a esos vídeos, a esas conversaciones, gracias a esa expansión de la mente abstracta, le ha llegado el discernimiento. Y ese discernimiento transforma la creencia en experiencia, en vivencia. A partir de ahí, esa señora va a seguir teniendo dolor por el hijo que falleció, por la hija que falleció. Pues ya no va a ser un dolor, ya es una cosa distinta. Habrá una añoranza, por supuesto, nunca va a haber olvido, faltaría más, pero ya no habrá dolor, porque esa mujer ya ha sabido, ya se ha dado cuenta que lo que su hijo es, con lo que su hija es, sigue siendo, sigue estando vivo, y que en el plano de luz habrá un reencuentro álmico de almas. Y claro, eso hace que esa borrasca emocional que estaba ahí se atempere. Quedará la añoranza, por supuesto que sí, pero ese dolor ya no será ni a forma de tempestad, ni será a forma de borrasca. Esto es lo que significa ir a otro plano, y esto es lo que significa igualmente el cómo diluir las borrascas emocionales mediante la mente abstracta. Habéis planteado, amigos y amigas, otra serie de preguntas con relación al tránsito y a la reencarnación, y con relación al plan de vida, alma y espíritu. Con relación al tránsito y reencarnación tengo aquí 6, y con relación al plan de vida, alma y espíritu 4, en total 10. Estas preguntas las dejo para el mes de diciembre. En el mes de diciembre vamos a hablar del yo superior, y dentro del yo superior vamos a explicar, por supuesto, la diferencia entre espíritu y alma, lo que es cada uno, la interacción que hay entre ellos, y vamos a hablar con detenimiento de lo que es el alma individualizada que está encarnada en cada uno de nosotros, lo que son también las interrelaciones entre las almas, los pactos de amor entre almas, las denominadas almas gemelas, las almas grupales. Hablaremos también de las almas que hay en otros reinos de vida como en el mundo animal, pero todo eso que tiene que ver con el yo superior y, en definitiva, con nuestros componentes imperecederos, lo veremos con mucho sosiego, con mucha tranquilidad en el mes de diciembre. Si no me equivoco, es el jueves 3 de diciembre, cuando haré la exposición sobre estos temas que acabo de compartir con vosotros ahora, y 15 días después, el día 17, haremos el apartado de ruegos y preguntas, para las cuales además reservo estas 10 que he dejado hoy en el congelador. Muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestra asistencia. Es un placer compartir con vosotros y con vosotras estos encuentros mensuales, y a seguir viviendo todos estos acontecimientos, amigos y amigas, con serenidad, con confianza y con consciencia. Es una noche oscura de la humanidad, pero es una noche oscura que sirve como factor de impulso hacia una nueva humanidad que, no lo olvidéis, ya late en vuestro corazón y ya brilla en vuestras almas. Un abrazo muy fuerte.